Las 2 copas de champán estaban ahí, escondidas bajo el asiento del copiloto, junto a una servilleta con una marca de labial rojo intenso que yo jamás usaría. El perfume ajeno impregnaba el interior del auto. 22 años de matrimonio, y mi mundo se desmoronó en un instante, mientras Fernando dormía plácidamente en nuestra cama matrimonial. Yo temblaba, con su llavero en mi mano, parada junto a su coche a las 3 de la madrugada en el garaje de nuestra casa en Coyoacán. No sabía qué me dolía más, el engaño que acababa de descubrir o los años que pasé ciega, creyendo en sus reuniones de trabajo y sus viajes de negocios. Había ignorado las señales, las llamadas que él atendía alejándose de mí, las llegadas tarde, el cambio en su mirada. Pero esa noche, algo me despertó, una corazonada, un presentimiento que me llevó a revisar su coche mientras él roncaba sin sospechar que yo estaba descubriendo su traición. Regresé a la casa con las copas y la servilleta envueltas en una bolsa. Las coloqué sobre la mesa del comedor, bajo la luz tenue que entraba por la ventana. Mis ojos ardían, pero las lágrimas no salían. Era como si mi cuerpo supiera antes que mi mente que esto podía pasar. Como si una parte de mí hubiera estado preparada desde hace tiempo. Mis manos tomaron el celular automáticamente. Marqué el número de mi hermana Lucía, la única persona que siempre me advirtió sobre Fernando. «Ese hombre esconde algo, Carmela», me repetía, y yo la callaba, defendiéndolo siempre. Qué ingenua fui. «Carmela, ¿qué pasa?» «Son las 3:30 de la mañana», contestó con voz adormilada. «Lo encontré, Lucía. Encontré la prueba». El silencio al otro lado de la línea me dijo todo. Ella lo sabía. Quizás todos lo sabían menos yo. «Voy para allá», dijo simplemente, sin preguntas, sin necesidad de explicaciones. Colgué y me senté frente a las copas, como si fueran un altar macabro a mis años perdidos, a mis sacrificios, a todo lo que había entregado a ese hombre que ahora dormía tranquilo, sin sospechar que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Cuánto tiempo llevaba engañándome? ¿Meses? ¿Años? La marca de labial brillaba bajo la luz como una herida abierta. Rojo carmesí, provocador, un color que yo nunca usaría. Fernando lo sabía bien. Siempre me decía que me prefería natural, sin maquillaje ostentoso. «Te ves más hermosa así, mi amor», me repetía. Ahora entendía que no era un cumplido. Era una forma de mantenerme diferente a sus amantes. Las imágenes comenzaron a pasar por mi mente como una película macabra. Fernando con otra mujer, riendo, bebiendo champán en su coche, besándose, mientras yo preparaba la cena esperándolo, mientras yo cuidaba de su madre enferma, mientras yo renunciaba a mis sueños para apoyar los suyos. En ese momento, mientras observaba esas copas sucias, sentí que algo se rompía dentro de mí. No era mi corazón, era algo más profundo. Era la venda que había cubierto mis ojos durante tanto tiempo, y aunque dolía, también sentía una extraña liberación, como si finalmente pudiera ver con claridad por primera vez en muchos años. El reloj marcaba las 4 de la madrugada cuando escuché los pasos de Fernando en la escalera. Seguramente iba al baño. No sabía que al regresar a la habitación, ya nada sería igual. No sabía que la mujer sumisa y complaciente que dejó dormida ya no existía más, porque esa noche, entre copas sucias y una marca de labial rojo, nació una nueva Carmela, una que ya no estaba dispuesta a agachar la cabeza, una que por fin iba a reclamar lo que era suyo. Los pasos se acercaban, mi corazón latía con fuerza, pero mi mente estaba extrañamente calmada. Las copas frente a mí reflejaban la tenue luz de la luna que entraba por la ventana, testigos silenciosos de una traición que ya no podía ocultarse. «Carmela, ¿qué haces despierta a esta hora?». Su voz sonaba adormilada mientras bajaba las escaleras. Aún no había visto las copas. Aún no sabía que su mundo de mentiras estaba a punto de derrumbarse. «Fernando», dije con una calma que ni yo misma reconocí en mi voz. «Creo que tenemos que hablar». Sus ojos finalmente se posaron en la mesa, en las copas, en la servilleta con la marca de labial rojo, y vi cómo el color abandonaba su rostro, cómo el hombre seguro y dominante que siempre había sido se convertía en un niño atrapado en su propia mentira. «Mi nombre es Carmela Gutiérrez. Tengo 47 años y hasta anoche creía tener una vida perfecta en nuestra casa en Coyoacán, uno de los barrios más bonitos de la Ciudad de México. Me casé con Fernando Rivero a los 25 años, después de que me deslumbrara con su carisma y su aparente devoción hacia mí. Él es arquitecto,
dueño de un despacho exitoso que construyó gracias a mi apoyo incondicional y al dinero de la herencia que recibí de mi padre. Cada mañana, mi rutina era la misma desde hace 22 años. Me levantaba a las 5, preparaba el desayuno para Fernando, planchaba su camisa y me aseguraba de que todo estuviera perfecto para él. Luego, cuando se marchaba, me ocupaba de su madre, doña Raquel, que vive con nosotros desde que quedó viuda hace 12 años. Una mujer difícil que nunca me aceptó completamente como la esposa de su hijo, pero a quien cuidé como si fuera mi propia madre. Renuncié a mi carrera como profesora de literatura para dedicarme a nuestro hogar. Una mujer de clase debe estar en casa, Carmela, me decía Fernando. Yo gano suficiente para los dos. Y yo le creí. Dejé mis sueños de escribir, de dar clases, de tener una vida propia. Todo por él, por nosotros. Nuestros 2 hijos, Daniel de 20 y Sofía de 18, ahora estudian en universidades fuera de México. Daniel en España y Sofía en Estados Unidos. Fernando insistió en que recibieran la mejor educación posible, aunque eso significara que estuvieran lejos de nosotros. Es por su futuro, decía. Y yo, nuevamente, acepté sus decisiones. Mi vida transcurría entre las paredes de nuestra casa colonial, los mercados de Coyoacán, las visitas al médico con doña Raquel y las reuniones sociales donde siempre debía ser la esposa perfecta del exitoso arquitecto Fernando Rivero. Sonreír en el momento adecuado, vestirme elegantemente, pero sin llamar demasiado la atención, ser el complemento perfecto para su imagen pública. Mi hermana Lucía siempre fue la rebelde de la familia. Se divorció joven, montó su propio negocio, una pequeña galería de arte en La Condesa, y vive su vida según sus propias reglas. Carmela, ¿cuándo vas a empezar a vivir para ti?, me preguntaba constantemente. Yo siempre respondía lo mismo. Soy feliz así, Lucía. No todas necesitamos la misma libertad. Qué mentira tan grande me había estado contando a mí misma todos estos años. Nuestra casa en Coyoacán, con su patio interior lleno de bugambilias y su fuente antigua, era la envidia de nuestros amigos. Fernando se aseguraba de que todo pareciera perfecto por fuera. Las cenas que organizábamos, los viajes que hacíamos cada aniversario, las fotografías que compartíamos en redes sociales, todo calculado para proyectar la imagen de un matrimonio ideal. Pero en las noches, cada vez con más frecuencia, dormíamos dándonos la espalda. Nuestras conversaciones se limitaban a temas prácticos: la casa, los hijos, el trabajo, la salud de doña Raquel. La pasión hacía tiempo que había desaparecido, pero yo me convencía de que era normal después de tantos años de matrimonio, que el amor maduraba y se transformaba en algo más profundo y menos intenso. La realidad era que Fernando llegaba cada vez más tarde del despacho, que sus viajes de negocios se hacían más frecuentes, que cuando lo abrazaba, a veces percibía olores diferentes en su ropa, pero mi mente bloqueaba estas señales. Era más fácil ignorar que enfrentar. Mi día a día consistía en despertar temprano, hacer las compras en el mercado de Coyoacán, preparar la comida favorita de Fernando y de su madre, atender a doña Raquel con sus medicinas y sus quejas constantes, limpiar la casa aunque tuviéramos ayuda, porque según Fernando, nadie lo hace tan bien como tú, y esperar, siempre esperar, a que él llegara, a que me dedicara 5 minutos de su tiempo, a que me diera un beso que ya no sentía como antes. Las tardes las pasaba leyendo a doña Raquel, quien, a pesar de tratarme con frialdad, dependía completamente de mí. Ninguna otra mujer cuidaría de mí como tú, Carmela, me decía a veces, en lo que yo interpretaba como su versión de un cumplido. Qué irónico que la madre de mi esposo, quien nunca me quiso realmente, fuera ahora mi principal compañía. Mis amigas de juventud habían desaparecido gradualmente de mi vida, algunas porque sus caminos tomaron direcciones diferentes, otras porque Fernando sutilmente las alejó, considerándolas malas influencias, o simplemente aburridas. Con el tiempo, mi círculo social se redujo a las esposas de los socios y amigos de Fernando, mujeres con vidas similares a la mía, atrapadas en jaulas doradas que ellas mismas ayudaron a construir. Mi único escape eran las visitas semanales a la Galería de Lucía. Allí, entre cuadros y esculturas de artistas emergentes, me permitía soñar por unas horas, imaginar qué hubiera sido de mí si hubiera seguido mi propio camino, si hubiera tenido el valor de perseguir mis sueños como ella. Pero siempre regresaba a casa antes de que Fernando volviera del trabajo. Siempre tenía la cena lista.
Siempre sonreía cuando él cruzaba la puerta, aunque llegara 3 horas tarde y con el pelo húmedo de una ducha que no se había dado en casa. Así era mi vida hasta ayer. Hasta que algo dentro de mí despertó en la madrugada y me llevó al garaje. Hasta que encontré esas copas sucias y esa marca de labial rojo que ahora están sobre la mesa, mientras Fernando me mira con una mezcla de sorpresa y miedo en los ojos. ¿De dónde sacaste eso?, pregunta finalmente, su voz un susurro tenso en el silencio de la madrugada. De tu coche, Fernando, de debajo del asiento del copiloto. ¿Quieres explicármelo o prefieres que siga descubriendo cosas por mi cuenta? Fernando se quedó inmóvil frente a la mesa, como si estuviera calculando cada palabra antes de hablar. Lo conocía tan bien que podía ver los engranajes de su mente trabajando, buscando una salida, una explicación, una mentira más. Carmela, no es lo que parece, dijo finalmente, usando esa frase tan gastada que me hizo sentir aún más insultada. Ayer llevé a unos clientes a cenar, una pareja. Seguramente dejaron esas copas en el coche cuando los llevé a su hotel. Lo miré directamente a los ojos, esos ojos marrones que durante años me habían hecho sentir segura y amada. Ahora solo veía a un extraño. ¿Y la marca de labial, Fernando? ¿También la dejó la esposa de tu cliente? ¿Por casualidad en una servilleta doblada y escondida bajo el asiento? Se pasó la mano por el pelo, nervioso, un gesto que siempre hacía cuando estaba acorralado. Cuando era niño, según me contó su madre, hacía lo mismo cuando lo descubrían en alguna travesura. No sé de qué marca de labial hablas. Quizás estaba ahí desde antes. La gente del lavado de coches no siempre hace un buen trabajo. Su respuesta me dolió más que la evidencia frente a nosotros. Ni siquiera tenía el valor de admitirlo, de darme esa mínima muestra de respeto. Fernando, el coche lo lavaron ayer por la mañana. Yo misma lo llevé. ¿Recuerdas? Mientras tú estabas en tu supuesta reunión con los inversionistas de Guadalajara. Su rostro palideció aún más. Había olvidado ese detalle. Yo siempre me ocupaba de mantener su coche impecable. Era una de las tantas tareas invisibles que realizaba para él. Carmela, estás sacando conclusiones apresuradas. Esto tiene una explicación lógica. Estoy esperando escucharla, dije, con una calma que contrastaba con el huracán que sentía dentro. Fernando se sentó, pasándose nuevamente la mano por el pelo. Por primera vez en muchos años, lo vi vulnerable, pequeño, sin la fachada de hombre exitoso y seguro que siempre proyectaba. He estado bajo mucha presión últimamente. El proyecto de Polanco, los inversionistas, la responsabilidad del despacho. A veces un hombre necesita distraerse. Sus palabras me golpearon como puñaladas. No solo me estaba confesando su infidelidad, sino que la justificaba como una necesidad. Como si traicionarme fuera un derecho que se había ganado por su duro trabajo. ¿Distraerse? ¿Así llamas a engañar a tu esposa? ¿A la madre de tus hijos? ¿A la mujer que ha dado 22 años de su vida por ti? No es algo serio, Carmela. Solo fue un desliz. No significa nada. ¿Un desliz? Fernando, encontré 2 copas. 2. Y no es la primera vez que llego a casa y siento olores diferentes en tu ropa, que noto manchas de maquillaje que trato de ignorar cuando lavo tus camisas. ¿Por cuánto tiempo me has estado engañando? Fernando se levantó bruscamente, su rostro cambiando de la culpabilidad a la ira en segundos. Siempre había sido así. Cuando se sentía acorralado, atacaba. Ya basta, Carmela. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que sí? ¿Que hay otra mujer? Pues sí, la hay. Y no es de ahora. Pero tú tienes tu parte de culpa en esto. Su confesión, finalmente directa, me dejó sin aliento. Pero fue lo último lo que más me dolió, que intentara hacerme responsable de su traición. ¿Mi culpa? ¿Cómo puede ser mi culpa que mi esposo me engañe? Te has dejado estar, Carmela. Ya no eres la mujer de la que me enamoré. Estás siempre cansada, siempre ocupada con mi madre, siempre sin tiempo para mí. ¿Cuándo fue la última vez que te arreglaste para mí? ¿Que me recibiste con algo más que quejas sobre tu día? Cada palabra era como ácido sobre heridas abiertas. Me estaba culpando por haber envejecido a su lado, por haberme cansado cuidando a su madre, por haber sacrificado mi juventud, mis sueños y mi energía por él. ¿Y quién es ella?, pregunté, ignorando sus acusaciones. ¿La conozco? Fernando desvió la mirada, y en ese momento lo supe. No solo la conocía, sino que era alguien cercano. No tiene importancia quién es. Para mí sí la tiene. Quiero saber quién ha estado riéndose de mí a mis espaldas, con quién has estado compartiendo nuestros secretos, nuestra intimidad. Carmela, no hagas esto más difícil. ¿Es Mariana, tu asistente?
le interrumpí. La joven de 20 y pocos que había contratado hace un año, con su sonrisa perfecta y sus faldas cortas. La que siempre me miraba con una mezcla de lástima y superioridad cuando iba al despacho. Su silencio fue toda la respuesta que necesitaba. Dios mío, ¿desde cuándo, Fernando? ¿Desde que la contrataste? ¿Un año entero mintiéndome a la cara? No fue inmediatamente, murmuró, como si eso importara. Empezó hace unos meses, después del viaje a Cancún. El viaje a Cancún, nuestro aniversario de bodas número 22. El viaje al que yo no pude ir porque su madre tuvo una recaída y tuve que quedarme a cuidarla. El viaje que él insistió en hacer solo para no perder la reservación. Te acostaste con ella en nuestro viaje de aniversario, dije, no como una pregunta, sino como una dolorosa confirmación. Fernando no respondió. No era necesario. Su expresión lo decía todo. ¿Y ella sabe que es solo un desliz? ¿O a ella le prometes amor eterno mientras a mí me tratas como a tu sirvienta? No metas a Mariana en esto. Ella no tiene la culpa. Su defensa hacia ella fue la última traición. Peor que las copas, peor que la marca de labial, peor que los meses de engaño. Estaba defendiendo a su amante frente a su esposa. Vete de mi casa, Fernando, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. ¿Qué? Esta es mi casa, Carmela. Yo la compré, yo la pago. La compraste con mi herencia, y llevo 22 años pagándola con mi trabajo no reconocido, con mis sacrificios, con mi vida. Así que ahora es mi casa, y quiero que te vayas. El timbre sonó en ese momento. Lucía había llegado. Fernando me miró con una mezcla de sorpresa e indignación. ¿Llamaste a tu hermana? ¿En serio, Carmela? ¿Vas a airear nuestros problemas familiares como siempre? Vete con Mariana, Fernando. O a un hotel, o a donde quieras. Pero no estarás aquí cuando amanezca. Estás exagerando. Mañana hablaremos cuando estés más calmada y... No habrá un mañana para nosotros, Fernando. Se acabó. La puerta se abrió y Lucía entró, sosteniendo una llave que yo le había dado hace años y que Fernando nunca supo que existía. Una pequeña rebeldía que ahora agradecía. ¿Todo bien, Carmela?, preguntó mi hermana, evaluando la situación con sus ojos agudos. No, Lucía. Nada está bien, pero lo estará. Fernando ya se iba. Mi hermana se paró junto a mí, tomando mi mano. Fernando nos miró a ambas. Apretó los puños y finalmente dijo: «Esto no quedará así, Carmela. Esta sigue siendo mi casa, y tú sigues siendo mi esposa. No puedes echarme como a un perro». «Ya lo hice», respondí. «Y si no te vas ahora mismo, llamaré a Daniel y a Sofía para contarles por qué su padre tiene que dormir fuera esta noche». La mención de nuestros hijos pareció finalmente hacerlo reaccionar. Fernando agarró sus llaves, su teléfono, y se dirigió a la puerta. «Volveré mañana, cuando hayas entrado en razón», dijo antes de salir, dando un portazo que resonó en toda la casa. Tan pronto como se fue, mis piernas cedieron y me derrumbé en la silla. Las lágrimas que había contenido durante toda la confrontación finalmente brotaron, incontenibles. Lucía me abrazó en silencio, permitiéndome desahogarme. Cuando finalmente pude hablar, solo dije: 22 años, Lucía, 22 años tirados a la basura. «No, hermana», me respondió ella con firmeza. 22 años que te han hecho fuerte, que te han preparado para lo que viene ahora. Tu vida no terminó esta noche, apenas está comenzando. Conocí a Fernando en la universidad. Yo estudiaba literatura y él arquitectura. Nos presentaron en una fiesta de la facultad. Él era guapo, carismático, y parecía tener todo claro en la vida. Yo era tímida, soñadora, y estaba deslumbrada por su seguridad. Recuerdo ese primer día como si fuera ayer. Yo llevaba un vestido azul sencillo. Él, una camisa blanca que resaltaba su piel morena. Me invitó a un café y hablamos durante horas sobre libros, sobre México, sobre nuestros sueños. Me escuchaba con una atención que nadie me había dedicado antes. Me hacía sentir especial, importante. Nuestro noviazgo fue intenso y rápido. A los 6 meses ya hablábamos de matrimonio. Mi padre, don Javier, un hombre tradicional de Puebla que había construido un pequeño imperio en el negocio textil, desconfiaba de la prisa de Fernando. «Ese muchacho quiere algo más que a ti, Carmelita», me dijo una tarde mientras revisábamos las muestras para mi vestido de novia. Los hombres que tienen tanta prisa suelen esconder algo, pero yo estaba ciega de amor. Fernando representaba todo lo que yo creía necesitar: protección, dirección, un futuro seguro. Crecí en una familia donde el hombre tomaba las decisiones, y me parecía natural seguir ese patrón.
Mi madre, Dolores, había fallecido cuando yo tenía 15 años. Desde entonces, me convertí en la mujer de la casa. Cuidaba de mi padre y de mis 2 hermanos menores. Lucía, rebelde desde niña, siempre cuestionaba por qué yo asumía ese rol. «Tú no eres nuestra madre, Carmela», me decía. «Tienes derecho a tu propia vida». Pero para mí, cuidar de mi familia no era una carga. Era mi forma de mantener viva la memoria de mi madre, de honrar su sacrificio y su amor. Cuando me casé con Fernando, a los 25 años, llevaba ya una década siendo el soporte emocional y práctico de mi familia. Sabía cocinar los platillos tradicionales poblanos que mi madre me había enseñado. Sabía cómo quitar cualquier mancha de la ropa. Sabía administrar una casa y hacer que el dinero rindiera. Sabía cuidar a un hombre. Lo que no sabía era cuidar de mí misma, proteger mis sueños, valorar mis necesidades. Mi padre me entregó en el altar con lágrimas en los ojos. Me dio un beso en la frente y me susurró: «Siempre tendrás un hogar aquí, hija, pase lo que pase», como si presintiera lo que vendría. 2 meses después de nuestra boda, mi padre sufrió un infarto fulminante. Ni siquiera tuvimos tiempo de despedirnos. Se fue llevándose sus dudas sobre mi matrimonio y dejándome una herencia considerable que, según su testamento, era para Carmelita y solo para ella, para que nunca dependa de nadie. Fernando vio esa herencia como una oportunidad. Me convenció de que deberíamos comprar una casa en Coyoacán, un barrio tradicional y caro de la Ciudad de México. «Es una inversión, mi amor», me dijo. «El sueño de cualquier arquitecto. Una casa colonial que podemos restaurar juntos». Yo acepté. Quería complacerlo. Quería construir nuestro hogar. Y así, gran parte de mi herencia se destinó a comprar y remodelar la casa donde aún vivo. El resto del dinero lo invertimos, por sugerencia de Fernando, en su despacho de arquitectura. «Seremos socios, mi amor», me prometió. «Tú llevarás las finanzas mientras yo diseño. Seremos imparables juntos». Pero con el tiempo, mi papel en el despacho se fue diluyendo. Primero, porque quedé embarazada de Daniel apenas unos meses después. Luego, porque Fernando comenzó a traer socios que, según él, entendían mejor el negocio. Poco a poco, me fui convirtiendo en la esposa del arquitecto Rivero, no en su socia. Nunca reclamé. Estaba ocupada con Daniel, un bebé demandante que lloraba día y noche. Fernando comenzó a dormir en otra habitación para poder descansar y trabajar bien. Yo me quedaba sola con el niño, aprendiendo a ser madre sin la mía para guiarme. Cuando Daniel tenía 2 años, quedé embarazada de Sofía. Fernando recibió la noticia con una sonrisa tensa. «¿Estás segura de que es buen momento, Carmela? El despacho está en expansión. Necesito concentrarme». Pero para mí, esa nueva vida era un regalo. Una compañera para Daniel. Una extensión de nuestro amor, que ya comenzaba a mostrar grietas que yo me negaba a ver. Sofía nació en primavera, una niña hermosa con los ojos de mi madre. Fernando estuvo ausente durante el parto. Una reunión crucial. Se disculpó después. Lucía, que ya mostraba signos de su espíritu independiente, fue quien me acompañó en la sala de partos. «No necesitas a un hombre que no está cuando lo necesitas, Carmela», me dijo mientras sostenía a Sofía por primera vez. «Nos tienes a nosotras». Los primeros años con los niños fueron agotadores pero felices. Fernando trabajaba cada vez más, volvía cada vez más tarde, pero yo me decía que era por nosotros, para darnos una vida mejor, para que Daniel y Sofía tuvieran todas las oportunidades que merecían. Yo me entregué por completo a mi papel de madre. Les enseñé a hablar, a caminar, a leer. Les conté los cuentos que mi madre me contaba. Les cociné los platillos tradicionales de Puebla que tanto les gustaban. Los llevé al parque, a clases de natación, a visitar museos. Fernando aparecía en los momentos destacados: cumpleaños, ceremonias escolares, vacaciones. Era un padre cariñoso pero distante. «Tú sabes mejor que yo lo que necesitan», me decía cuando le pedía que se involucrara más. Cuando Daniel tenía 8 años y Sofía 6, doña Raquel, la madre de Fernando, quedó viuda. Don Ernesto, un hombre severo que nunca me trató bien, falleció de cáncer después de una larga enfermedad. Fernando decidió, sin consultarme realmente, que su madre vendría a vivir con nosotros. «Es lo correcto, Carmela», me dijo. «Como tú cuidaste de tu padre, yo debo cuidar de mi madre». Lo que no mencionó fue que quien realmente cuidaría de ella sería yo. Doña Raquel llegó a nuestra casa con sus muebles antiguos, sus fotografías en blanco y negro,
y su eterna nostalgia por un pasado que idealizaba. Desde el principio, dejó claro que yo nunca sería suficientemente buena para su hijo. Fernando merecía una mujer de su clase. Le escuché decir por teléfono a una de sus amigas, no una provinciana de Puebla que apenas sabe comportarse en sociedad. Esas palabras me dolieron, pero las guardé dentro de mí, como tantas otras heridas a lo largo de los años. Me esforcé el doble, triple, por ser la nuera perfecta, la madre perfecta, la esposa perfecta. Cuando los niños entraron en la adolescencia, Fernando comenzó a hablar de enviarlos a estudiar fuera. Les daré lo que mi padre nunca pudo darme a mí, decía, una educación internacional, la mejor que el dinero pueda comprar. Yo me resistí al principio. No quería separarme de mis hijos. Eran mi vida, mi mayor logro, mi consuelo en las noches solitarias cuando Fernando no llegaba a casa. Pero él insistió, y como siempre, acabé cediendo. Daniel se fue a Madrid a los 16 años, Sofía a Boston a los 15. Mi casa, antes llena de risas y caos adolescente, quedó sumida en un silencio que solo interrumpían las quejas de doña Raquel y el ocasional portazo de Fernando al llegar tarde. Mis hijos volvían en vacaciones, cada vez más independientes, cada vez más distantes, hablando de experiencias que yo no compartía, usando palabras en otros idiomas, mirándome con una mezcla de cariño y lástima, como si yo fuera una reliquia de un México que ellos ya no reconocían como suyo. Fernando se enorgullecía de sus logros académicos, presumiéndolos en reuniones sociales como si fueran trofeos. Yo sonreía a su lado, ocultando la tristeza de sentirme cada vez más lejos de los seres que había traído al mundo. En esos años difíciles, mi refugio fue mi hermana Lucía. Ella había abierto su galería de arte después de divorciarse de un hombre que, según sus palabras, quería convertirla en otra Carmela. Al principio me dolió esa comparación. Con el tiempo entendí que no era un ataque hacia mí, sino hacia el sistema que nos había moldeado de manera tan diferente. Visitaba su galería cada semana. Allí, entre cuadros modernos y esculturas provocadoras, me sentía libre. Me permitía hablar de literatura, de política, de sueños aplazados. Lucía me presentaba a artistas, escritores, personas que vivían siguiendo sus pasiones. Yo los escuchaba con avidez, como una viajera que escucha historias de tierras que nunca visitará. «Nunca es tarde, Carmela», me decía Lucía constantemente. «Podrías retomar tus estudios, escribir ese libro que siempre quisiste, vivir para ti, no solo para los demás». Y yo siempre respondía lo mismo. «Tengo responsabilidades, Lucía. No todos podemos ser libres como tú». Pero en mi interior, una semilla comenzaba a germinar. Una pregunta que se hacía cada vez más insistente. ¿Qué quedará de mí cuando ya no me necesiten? Porque Fernando me necesitaba cada vez menos. Mis hijos estaban construyendo sus vidas lejos. Incluso doña Raquel, con sus achaques y sus quejas, parecía encontrar más consuelo en sus telenovelas que en mi compañía. Y ahora, a los 47 años, sentada en mi cocina con las primeras luces del amanecer filtrándose por la ventana, frente a 2 copas sucias y una servilleta con labial rojo, me doy cuenta de que he pasado mi vida cuidando de todos menos de mí misma. Lucía prepara café mientras yo observo cómo el sol ilumina gradualmente el patio con sus bugambilias, que planté cuando llegamos a esta casa, que cuidé durante años, que florecieron gracias a mis manos. «¿En qué piensas?», pregunta mi hermana, colocando una taza humeante frente a mí. «En todo lo que he dado, y en lo poco que he recibido a cambio». Lucía asiente, comprensiva. «Pero aún estás a tiempo, Carmela. La vida no termina a los 47, ni a los 57, ni a los 67. Tomo un sorbo de café, sintiendo su amargor en la lengua, como el sabor de la verdad que finalmente estoy dispuesta a enfrentar. Tienes razón, Lucía. Mi vida no terminó anoche. De hecho, creo que apenas está comenzando». Fernando regresó al día siguiente, tal como había amenazado. Entró a la casa como si nada hubiera pasado, con un ramo de rosas rojas, ironía cruel considerando el color del labial en la servilleta, y una sonrisa ensayada. «Carmela, creo que los dos nos excedimos anoche», dijo mientras colocaba las flores sobre la mesa donde aún estaban las copas sucias y la servilleta de la tora. No las había movido a propósito. Quería que las viera cada vez que entrara a la cocina. «Hablé con Mariana y terminé todo. Fue un error. Tú eres mi esposa,
la madre de mis hijos. Lo que tenemos es demasiado valioso para arruinarlo por una tontería. Lo miré en silencio, sorprendida por mi propia calma. Había pasado la noche en vela, primero llorando, luego hablando con Lucía y finalmente planificando mi futuro. Un futuro sin él. No te creo, Fernando. Ni una palabra. Su sonrisa se congeló. No esperaba esta resistencia. Estaba acostumbrado a que yo cediera, a que aceptara sus excusas, a que priorizara la paz familiar sobre mi dignidad. Carmela, estoy intentando arreglar las cosas. ¿No es eso lo que quieres? ¿Que volvamos a ser una familia? ¿Que todo vuelva a la normalidad? ¿La normalidad? ¿Te refieres a que yo siga cocinando, limpiando, cuidando a tu madre, mientras tú te acuestas con tu asistente? ¿Esa es tu idea de normalidad? Se pasó la mano por el pelo, gesto que ahora identificaba claramente como señal de su nerviosismo, de su culpabilidad. Ya te dije que terminé con ella. Fue un error, un momento de debilidad. Los hombres a veces... Ahórratelo, Fernando. No quiero escuchar tus excusas. Quiero el divorcio. La palabra cayó entre nosotros como una bomba. Fernando me miró como si de repente hablara un idioma que no entendía. ¿Divorcio? No seas ridícula, Carmela. Tenemos 22 años juntos, 2 hijos, una vida construida. No vamos a tirar todo eso por la borda por un desliz. No, Fernando. Tú tiraste todo por la borda cuando decidiste engañarme. Y no me digas que fue solo un desliz. Sé que llevas meses, quizás años, mintiéndome. Se acercó, intentando tomarme de las manos. Me aparté como si su contacto quemara. Carmela, piensa en Daniel y Sofía. ¿Qué les vamos a decir? ¿Que su madre decidió destruir la familia por un ataque de celos? Su intento de manipulación era tan transparente que casi sentí lástima por él. Les diremos la verdad, Fernando, que su padre traicionó la confianza de su madre, que decidió arriesgar la estabilidad familiar por acostarse con una mujer 20 años menor que él. Que... ¡Basta!, gritó golpeando la mesa con el puño. Las copas se tambalearon. No voy a permitir que me difames ante mis hijos. Soy yo quien les da todo, quien paga sus estudios en el extranjero, quien mantiene esta casa. Esta casa se compró con mi herencia, Fernando. Y en cuanto a los estudios, ¿de dónde crees que sale el dinero? ¿De tu brillante trabajo como arquitecto? ¿O de las propiedades que mi padre me dejó y que tú administras como si fueran tuyas? Su rostro se transformó. La máscara de esposo arrepentido cayó, revelando al hombre calculador que siempre había sido. Sin mí no serías nada, Carmela. Eras una provinciana asustada cuando te conocí. Yo te di clase, te enseñé a moverte en sociedad, te convertí en la señora Rivero. ¿Y así me pagas? Cada palabra era como un látigo, pero ya no me herían como antes. Al contrario, me confirmaban que estaba tomando la decisión correcta. Márchate, Fernando. Ya llamé a mi abogado. Recibirás los papeles del divorcio en unos días. Soltó una risa cruel, desdeñosa. ¿Tu abogado? ¿Desde cuándo tienes un abogado? ¿Acaso Lucía te está metiendo ideas en la cabeza? Esa resentida amargada que no soporta ver un matrimonio feliz. No metas a mi hermana en esto. Y sí, tengo un abogado, el mismo que manejaba los asuntos de mi padre, el que él me recomendó que consultara si alguna vez tenía problemas contigo. Esto pareció descolocarlo momentáneamente. No sabía que mi padre, desde su lecho de muerte, me había aconsejado mantener contacto con el licenciado Morales, su abogado de confianza. Por si las dudas, Carmelita, me había dicho. Los hombres como Fernando a veces cambian cuando tienen lo que quieren. Tu padre nunca me aceptó. Siempre intentó envenenar nuestra relación. Mi padre vio en ti lo que yo no quise ver, Fernando. Y ahora ya es suficiente. Quiero que saques tus cosas y te vayas. Se acercó amenazante, su rostro a centímetros del mío. Pude oler su colonia cara mezclada con el aroma a cigarro que siempre traía del despacho. No me iré a ninguna parte. Esta es mi casa, y tú eres mi esposa. Se acabó esta tontería del divorcio. Si no te vas por las buenas, será por las malas. Respondí sin retroceder. No me obligues a llamar a la policía. Soltó una carcajada. ¿La policía? ¿En México? ¿Sabes cuántos amigos tengo en la policía, Carmela? En el gobierno. ¿Crees que alguien te creerá a ti, una mujer histérica, en vez de a mí, un respetado arquitecto? Quizás tenía razón.
Quizás la justicia no estaría de mi lado, pero ya no me importaba. Entonces llamaré a Daniel y a Sofía. Les contaré todo. Les mostraré las pruebas. ¿Eso quieres, Fernando? ¿Que tus hijos sepan la clase de hombre que es su padre? Vi el miedo en sus ojos. Si algo le importaba a Fernando, era su imagen, especialmente ante sus hijos, a quienes siempre había querido impresionar. No metas a los niños en esto, Carmela. Son asuntos de adultos. Los metiste tú cuando decidiste traicionar a su madre. Fernando respiró profundo, intentando recuperar el control. Siempre había sido bueno manipulando situaciones, haciendo que los demás se sintieran culpables mientras él salía limpio. Mira, Carmela, ambos estamos alterados. ¿Por qué no nos tomamos unos días para pensar? Me iré a un hotel. Tú te quedas aquí. Y cuando estemos más calmados, hablamos como adultos, sin amenazas, sin abogados. Parecía razonable, conciliador. El Fernando que sabía exactamente qué decir para salirse con la suya. Está bien, concedí. No porque le creyera, sino porque necesitaba tiempo para preparar mis próximos movimientos. Tienes 1 hora para recoger lo esencial. El resto lo puedes buscar después. Asintió, aparentemente aliviado, y subió las escaleras hacia nuestra habitación. Lo escuché abrir y cerrar cajones, el armario, moviéndose por el espacio que habíamos compartido durante más de 2 décadas. Media hora después, bajó con una maleta. Parecía más calmado, casi satisfecho, como si hubiera resuelto algo en su mente. Volveré en unos días, Carmela, cuando hayas entrado en razón, y no te preocupes por mi madre. Vendré a visitarla diariamente. No respondí. Lo observé dirigirse a la puerta, con su porte elegante, su cabello ligeramente canoso en las sienes, su traje impecable. El hombre que una vez amé con toda mi alma, ahora un extraño que me había traicionado. Ah, y Carmela, dijo antes de salir, no hagas nada apresurado. Recuerda que cualquier decisión que tomes afectará principalmente a los niños, y sabes cuánto te necesitan, especialmente ahora que están en plena adaptación en el extranjero. Otra amenaza velada. Siempre usando a mis hijos como escudos o como armas, según le conviniera. Cuando finalmente se fue, sentí un peso enorme levantarse de mis hombros. La casa parecía más grande, más luminosa, como si su presencia la hubiera oscurecido durante años, sin que yo me diera cuenta. Subí a nuestra habitación, mi habitación ahora, y me sorprendió ver que Fernando había abierto el cajón de mi mesita de noche. El cajón donde guardaba mi diario, algunas joyas de mi madre y las cartas que mis hijos me enviaban en sus primeros meses fuera de casa. El diario no estaba. Mi corazón se aceleró. En ese diario había escrito mis pensamientos más íntimos durante años, mis dudas sobre nuestro matrimonio, mis sospechas sobre sus infidelidades, mis sueños aplazados, incluso algunas entradas sobre Gustavo, el curador de arte de la Galería de Lucía, quien a veces me hacía sentir vista, valorada, interesante. Nada había pasado entre nosotros más allá de conversaciones y algún café ocasional, pero en mi diario había confesado la atracción, la tentación, la culpa por sentirla. Fernando se había llevado mi diario, mi intimidad, mis secretos. Tomé el teléfono inmediatamente y llamé a Lucía. Le conté lo sucedido, con la voz temblorosa no de miedo sino de rabia. Ese hijo de puta, masculló mi hermana. Carmela, esto es grave. Fernando podría usar tu diario contra ti, tergiversar tus palabras, hacerte parecer la mala de la historia. Lo sé, respondí. Por eso necesito actuar rápido. ¿Recuerdas lo que hablamos anoche? Es hora. Lucía guardó silencio un momento. ¿Estás segura? Una vez que lo hagas, no hay vuelta atrás. Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Esa misma tarde, mientras doña Raquel dormía su siesta habitual, Lucía vino a recogerme. Llevé solo lo esencial, algo de ropa, las joyas de mi madre, las fotos de mis hijos. Dejé una nota para doña Raquel, explicándole que estaría fuera unos días y que su hijo sabría cómo contactarme si me necesitaba. Dejé las copas sucias y la servilleta con la marca de labial sobre la mesa, un recordatorio para Fernando de por qué me había ido, de que esta vez no habría vuelta atrás. Mientras el taxi se alejaba de la casa de Coyoacán, la casa que había sido mi prisión y mi refugio durante 22 años, sentí una mezcla de miedo y libertad que nunca antes había experimentado. No sabía qué me esperaba.
No sabía si tendría la fuerza para enfrentar lo que vendría, pero sabía que ya no podía seguir viviendo una mentira. Mi teléfono sonó justo cuando cruzábamos el periférico. Era Fernando. «¿Dónde estás?», preguntó sin saludar. Su voz sonaba tensa, controlada. «Vine a buscar unos documentos y no estás en la casa. Mi madre está sola. Tu madre está durmiendo la siesta, como siempre a esta hora. Y yo estoy haciendo lo que debía hacer hace mucho tiempo, Fernando. Alejarme de ti. Carmela, no seas dramática. Ya hablamos de esto. Unos días separados para pensar, luego... Leíste mi diario», le interrumpí. «Te llevaste mi diario. Un silencio largo, revelador. No sé de qué hablas. Sabes perfectamente de qué hablo. Mi diario no está donde siempre lo guardo. Y solo tú has estado en esa habitación hoy». Otro silencio. Luego, un cambio en su tono, de falsamente conciliador a amenazante. «¿Gustavo? ¿En serio, Carmela? ¿El amiguito bohemio de tu hermana? Así que mientras me acusabas de infidelidad, ¿tú estabas fantaseando con otro hombre?». Cerré los ojos, apretando el teléfono. Sabía que esto pasaría, que usaría mis palabras más privadas como armas contra mí. Nunca te fui infiel, Fernando, a diferencia de ti. Pero lo pensaste, lo deseaste, lo escribiste. ¿Sabes lo que dirá el juez cuando lea esto? ¿Lo que pensarán Daniel y Sofía de su madre? ¿Vas a mostrarle mi diario privado a nuestros hijos? ¿Ese es el tipo de padre que eres? Soy el tipo de padre que protegerá a sus hijos de una madre que está teniendo una crisis de mediana edad, que fantasea con abandonar a su familia por un don nadie que seguramente solo quiere aprovecharse de su dinero. No tengo dinero, Fernando. Tú lo controlas todo. Las cuentas, las propiedades, las inversiones. Lo único que tengo son mis sentimientos, que tú acabas de robar y planeas usar contra mí». Fernando soltó una risa fría, calculadora. «Siempre tan dramática, Carmela, digna hija de tu padre. Ese viejo nunca me aceptó porque sabía que yo vería a través de su juego, fingiendo ser el honrado hombre de negocios mientras estafaba a sus proveedores de Puebla. La mención de mi padre, insultándolo, fue la gota que colmó el vaso. El dolor se transformó completamente en ira. Se acabó, Fernando. No volveré a esa casa. No volveré contigo. Y si quieres guerra, la tendrás. No seas estúpida, Carmela. ¿Dónde vas a ir? ¿A casa de Lucía? ¿Con qué dinero vivirás? Todo lo que tienes es gracias a mí. Te equivocas. Todo lo que tú tienes es gracias a mí, a mi herencia, a mi trabajo no reconocido ni pagado durante 22 años, a mis sacrificios. Y voy a recuperarlo. Cada centavo. Inténtalo. Me desafió, su voz cargada de desprecio. Veamos quién tiene más influencias en esta ciudad. ¿Quién conoce a más jueces, a más abogados? No eres nadie sin mí, Carmela. Acéptalo y vuelve antes de que sea demasiado tarde. Adiós, Fernando. Colgué antes de que pudiera responder. Apagué el teléfono y lo guardé en mi bolso. Lucía, que había escuchado toda la conversación, puso su mano sobre la mía. Estoy orgullosa de ti, hermana. Por fin te estás liberando. Miré por la ventana del taxi los edificios de la Ciudad de México pasar a toda velocidad. La ciudad que había sido mi hogar durante más de 2 décadas, pero que nunca había explorado realmente. Siempre encerrada en mi papel de esposa, de madre, de cuidadora. No será fácil, dije, más para mí misma que para Lucía. Fernando tiene contactos, tiene mi diario, puede manipular a los niños, puede quitármelo todo, pero no puede quitarte tu dignidad, no esta vez. Y créeme, hermana, tienes más apoyo del que crees. No estás sola en esta batalla. No estaba sola. Por primera vez en muchos años, realmente lo creí. Y aunque el camino que tenía por delante parecía oscuro y lleno de obstáculos, sentí una fuerza interior que no sabía que poseía, la fuerza de una mujer que finalmente ha dicho basta. Me instalé en el departamento de Lucía, un espacio luminoso en la Condesa, lleno de arte y libros. Tan diferente a la casa colonial de Coyoacán, con sus muebles antiguos y sus espacios formales. Los primeros días fueron un torbellino de emociones. Miedo, ira, tristeza, alivio, a veces todos a la vez. Me despertaba sobresaltada en medio de la noche, desorientada por no estar en mi cama de siempre. Lloraba sin motivo aparente mientras preparaba el café por la mañana. Sentía momentos de euforia al caminar por las calles del barrio, descubriendo cafeterías, librerías, lugares que siempre habían estado ahí pero que nunca había tenido tiempo de explorar.
Fernando llamaba constantemente, a veces amenazante, a veces suplicante. Los niños preguntan por ti, decía, usando a Daniel y Sofía como armas emocionales. Mi madre está desorientada, te necesita. Intentaba todo para hacerme volver, para restaurar el orden que él había quebrado. Al tercer día, recibí la primera llamada de Sofía. Mamá, papá dice que te fuiste de la casa, que estás confundida. ¿Qué está pasando? Escuchar su voz desde Boston me partió el corazón. Sonaba preocupada, perdida. Mi amor, le dije con toda la calma que pude reunir. Tu papá y yo estamos separándonos. Encontré pruebas de que me ha estado engañando. Silencio al otro lado de la línea. Luego, un suspiro. ¿Con Mariana? ¿Su asistente? Me quedé helada. ¿Lo sabías? No exactamente. Pero en Navidad, cuando estuve en casa, los vi juntos en el coche. Pensé que era una coincidencia, que tal vez la estaba llevando a algún lado por trabajo, pero la forma en que se miraban, no se miraba así contigo, mamá. Mi hija de 18 años había visto lo que yo no había querido ver durante meses. La vergüenza me inundó. Lo siento, Sofía. Siento que hayas tenido que ver eso, que hayas tenido que cargar con esa duda tú sola. No es tu culpa, mamá. Es de él. Siempre fue así, ¿no? Ausente, distante. Excepto cuando quería presumirnos ante sus amigos. Su percepción me sorprendió. Siempre había pensado que mis hijos idealizaban a Fernando, que no veían sus defectos porque él se esforzaba en aparecer perfecto ante ellos. ¿Has hablado con tu hermano?, le pregunté. Sí, Daniel está furioso con papá. Dice que va a tomar el primer vuelo a México. No, por favor, dile que no lo haga, que estoy bien, que esto es entre tu padre y yo. No quiero que interrumpa sus estudios. Mamá, dijo Sofía con una seriedad impropia de sus 18 años, siempre has puesto a todos por delante de ti, a papá, a la abuela, a nosotros. Es hora de que te pongas a ti misma en primer lugar. Sus palabras me golpearon con la fuerza de una revelación. Era cierto, toda mi vida había girado en torno a los demás, sus necesidades, sus deseos, sus sueños, y los míos, enterrados, olvidados, sacrificados en el altar de la familia perfecta. Tienes razón, mi amor, respondí, con la voz quebrada por la emoción. Es tiempo de pensar en mí, de descubrir quién soy fuera de ser la esposa de tu padre, la madre de ustedes, la nuera de doña Raquel. Te apoyamos, mamá, Daniel y yo, pase lo que pase. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono, asimilando lo que acababa de ocurrir. Mis hijos sabían, entendían, me apoyaban. El mayor temor que Fernando había utilizado contra mí, perder el respeto y el amor de Daniel y Sofía, se desvanecía. Él había subestimado a nuestros hijos, su inteligencia, su capacidad de ver a través de las apariencias. Esa noche, sentada en el balcón del apartamento de Lucía, mirando las luces de la ciudad, tomé la decisión. Ya no actuaría por miedo. Ya no me dejaría intimidar. Ya no permitiría que nadie, ni siquiera el padre de mis hijos, me hiciera sentir menos de lo que valgo. Al día siguiente, visité al licenciado Morales, el abogado que había manejado los asuntos de mi padre y que, fiel a su promesa, había mantenido un ojo en mis finanzas a lo largo de los años, aun cuando yo no se lo pedía. Doña Carmela me saludó con respeto al verme entrar a su despacho en Polanco. Su padre estaría orgulloso de verla aquí hoy. ¿Lo estaría?, pregunté, insegura. Me siento como si hubiera fallado, como si hubiera desperdiciado todos estos años. El licenciado Morales, un hombre de unos 70 años con el pelo completamente blanco y ojos astutos detrás de sus gafas, me miró con comprensión. Al contrario, está reclamando su vida, está honrando el sacrificio de don Javier, quien siempre quiso que fuera independiente, que tuviera opciones. Me indicó que tomara asiento y sacó una carpeta gruesa de su archivador. He estado siguiendo los movimientos financieros del señor Rivero durante años, tal como me lo pidió su padre. Y tengo noticias para usted, doña Carmela. Noticias que quizás la sorprendan. Durante las siguientes 2 horas, el licenciado Morales me mostró documentos, estados de cuenta, registros de propiedades. Me explicó cómo Fernando había usado mi herencia para construir su imperio, cómo había puesto propiedades a nombre de testaferros, cómo había ocultado ganancias. Pero también me mostró algo que ni Fernando sabía. Mi padre, desconfiando desde el principio, había establecido un fideicomiso secreto a mi nombre.
Una cuenta en un banco extranjero que había ido creciendo con los años, gracias a inversiones prudentes realizadas por el licenciado Morales. No quise decírselo antes, doña Carmela, porque usted no parecía lista para escucharlo, para actuar. Pero ahora que ha dado el primer paso, debe saber que no está desamparada. Tiene recursos, tiene opciones. Miré las cifras en los documentos frente a mí. Era más dinero del que hubiera imaginado. No una fortuna, pero suficiente para darme la libertad financiera que necesitaba para enfrentarme a Fernando en igualdad de condiciones. ¿Y las propiedades? La casa de Coyoacán, comprada con su herencia, como usted bien sabe. Aunque el señor Rivero puso la escritura a nombre de ambos, tenemos documentación que prueba el origen de los fondos. Con un buen proceso legal, podríamos recuperarla, o al menos asegurar una compensación justa. ¿Y el despacho de arquitectura? Más complicado, pero no imposible. Usted aportó el capital inicial. Hay contratos que lo prueban. Si el señor Rivero quiere quedarse con el despacho, tendrá que comprar su parte, a precio de mercado actual. Por primera vez desde que descubrí las copas en el coche de Fernando, sentí que el suelo bajo mis pies se estabilizaba. No estaba a merced de su generosidad. No tendría que suplicar por lo que legítimamente me pertenecía. ¿Qué hay de mi diario? Fernando lo robó. Amenaza con usarlo contra mí en el divorcio, con mostrárselo a los niños. El licenciado Morales frunció el ceño. Eso es robo, doña Carmela, y violación de su privacidad. Podemos presentar una denuncia. Además, un diario personal tiene poco valor probatorio en un juicio de divorcio, especialmente cuando tenemos pruebas concretas de la infidelidad del señor Rivero. ¿Las tenemos?, pregunté sorprendida. Una leve sonrisa apareció en los labios del abogado. Doña Carmela, su padre no solo me pidió que vigilara sus finanzas, también me pidió que estuviera preparado para el día en que necesitara, digamos, palancas de negociación. Sacó otro folder, más delgado, y lo puso frente a mí. No tenemos que usar esto a menos que sea absolutamente necesario, pero si el señor Rivero decide jugar sucio, debemos estar preparados para responder. Dentro del folder había fotografías. Fernando con diferentes mujeres a lo largo de los años, en restaurantes exclusivos, entrando a hoteles, en su coche. La más reciente, de apenas un mes atrás, mostraba a Fernando y Mariana en una playa que reconocí como Tulum, el viaje de negocios del que había regresado bronceado y relajado. ¿Desde cuándo tienen estas fotos?, pregunté, con la voz entrecortada. La primera es de hace 12 años, respondió el licenciado con tono neutral, profesional. Cuando apareció la primera transferencia sospechosa a una cuenta que no pudimos rastrear completamente, su padre sospechaba que el señor Rivero podría estar desviando fondos para mantener una vida paralela. 12 años, más de la mitad de nuestro matrimonio, mientras yo cuidaba de su madre, de nuestros hijos, de nuestra casa, mientras yo creía en sus excusas, en sus promesas, en sus mentiras. ¿Mi padre sabía? ¿Todo este tiempo? Sospechaba. No quiso decírselo directamente para no herirla, pero me pidió que estuviera preparado para cuando usted necesitara la verdad. Sentí una mezcla de gratitud hacia mi padre y tristeza por no haberlo escuchado cuando aún estaba vivo, por haber defendido a Fernando frente a sus advertencias veladas. ¿Qué hago ahora?, pregunté, abrumada por la información, por las posibilidades que se abrían ante mí. Ahora, doña Carmela, usted decide. Podemos proceder de diferentes maneras. Podemos ser agresivos y presentar una demanda de divorcio citando múltiples infidelidades, desviación de recursos y abuso emocional. O podemos ser estratégicos y negociar en términos que le permitan recuperar lo que le pertenece sin un escándalo público que podría afectar a sus hijos. No quiero venganza, dije después de pensarlo un momento. Solo quiero justicia, lo que me corresponde, mi libertad. El licenciado Morales asintió, aprobador. Entonces seremos estratégicos. Firmes pero civilizados. Haremos que el señor Rivero entienda que es mejor para él llegar a un acuerdo justo que enfrentar un juicio donde saldrían a la luz muchos de sus arreglos poco ortodoxos. Mientras salía del despacho del licenciado Morales, con una carpeta llena de documentos y un plan de acción, sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo. Poder. No el poder sobre otros que tanto valoraba Fernando, sino el poder sobre mi propia vida, mis propias decisiones, mi propio destino. Esa noche, escribí en mi nuevo diario, uno que guardaba celosamente en el apartamento de Lucía,
Una frase que sería mi mantra en los días venideros. El miedo ya no me define. La culpa ya no me paraliza. El pasado ya no me encadena. Soy Carmela Gutiérrez. Y a partir de hoy, vivo en mis propios términos. Por primera vez en 22 años, dormí sin sobresaltos, sin preocuparme por si Fernando llegaría tarde, sin preguntarme con quién estaría, sin sentirme responsable de su felicidad. Dormí como duerme una mujer libre, una mujer que finalmente se ha despertado. Una semana después de mi reunión con el licenciado Morales, recibí una llamada inesperada. Era Teresa, la secretaria de Fernando, una mujer discreta que llevaba trabajando en el despacho de arquitectura casi desde sus inicios. «Señora Carmela», dijo con voz cautelosa, casi susurrando, «necesito verla. Es importante». Me sorprendió su llamada. Teresa y yo siempre habíamos mantenido una relación cordial pero distante, la típica relación entre la esposa del jefe y la empleada leal. «¿Ocurre algo, Teresa?», pregunté, intrigada por su tono urgente. «No puedo hablar por teléfono, señora. Podríamos encontrarnos en algún lugar, lejos del despacho. Acordamos vernos esa misma tarde en un pequeño café en la Roma, lo suficientemente lejos de la zona donde Fernando solía moverse». Lucía insistió en acompañarme, preocupada de que pudiera ser una trampa. «Fernando es capaz de cualquier cosa», me advirtió. «Podría estar usando a Teresa para sacarte información, o para tenderte una emboscada». Pero algo en la voz de Teresa me había convencido de su sinceridad, del miedo real que sentía, y necesitaba saber qué era tan importante como para que ella arriesgara su trabajo contactándome. Teresa llegó puntual, vestida con su habitual traje sastre gris, pero sin el broche del despacho que siempre llevaba en la solapa. Un pequeño detalle que no pasé por alto. «Gracias por venir, señora Carmela», dijo, sentándose frente a mí. Miró a Lucía con desconfianza. «Es mi hermana», la tranquilicé. «Puedes hablar con libertad». Teresa respiró hondo, como reuniendo valor. «He trabajado para su esposo durante 16 años, señora. He visto muchas cosas. He callado muchas cosas. Por lealtad. Por miedo a perder mi empleo. Porque me convencí de que no era asunto mío». Hizo una pausa, tomando un sorbo del café que acababan de servirnos. «Pero lo que está haciendo ahora, no puedo quedarme callada. No sería correcto». «¿A qué te refieres, Teresa? ¿Qué está haciendo Fernando?» «Está vaciando las cuentas del despacho, transfiriendo fondos a una cuenta en el extranjero, cancelando proyectos o cediendo los contratos a otros estudios a cambio de comisiones que no aparecen en los libros oficiales». La revelación me dejó sin aliento. Sabía que Fernando podía ser calculador, pero esto iba más allá. Estaba destruyendo deliberadamente el despacho que habíamos construido juntos. «¿Desde cuándo?», pregunté. «Comenzó el día después de que usted se fue. El señor Rivero reunió a todo el personal y anunció que el despacho pasaría por una reestructuración. Despidió a 3 arquitectos senior y a 2 dibujantes. Canceló el contrato con la constructora Mendoza para el proyecto del centro comercial en Santa Fe. Y lo más extraño, rechazó la propuesta para el museo en Monterrey, un proyecto por el que había estado luchando durante meses. Todo tenía sentido ahora. Fernando estaba preparándose para el divorcio, ocultando activos, reduciendo el valor del despacho para cuando tuviéramos que dividirlo. «¿Por qué me cuentas esto, Teresa? Estás arriesgando tu trabajo». Una sonrisa triste apareció en su rostro. «Ya no tengo trabajo, señora Carmela. El señor Rivero me despidió esta mañana. Dijo que la empresa necesitaba sangre nueva. Después de 16 años, sin indemnización, sin carta de recomendación, nada». «Lo siento mucho», dije, sinceramente conmovida. «Fernando no tiene derecho a tratarte así». Teresa sacó de su bolso una memoria USB y la colocó sobre la mesa. «Aquí está todo, señora. Copias de las transferencias, correos electrónicos, contratos cancelados, incluso grabaciones de algunas conversaciones del señor Rivero con los socios minoritarios, explicándoles que el despacho está en crisis por problemas familiares». Miré la pequeña memoria USB con asombro. Era una bomba digital, la prueba de que Fernando estaba actuando de mala fe, ocultando bienes, manipulando el valor de nuestra empresa común. «Teresa, esto es... no sé cómo agradecértelo. No me agradezca. No lo hago solo por usted. Lo hago por mí también, por mi dignidad, por todos los años que aguanté sus humillaciones, sus comentarios inapropiados, sus amenazas veladas. El señor Rivero no es un buen hombre, señora Carmela. Nunca lo fue.
solo que algunos lo vimos antes que otros. Quería preguntarle más, sobre qué humillaciones hablaba, sobre qué había visto en todos esos años, pero su expresión me decía que ya había dicho más de lo que se sentía cómoda compartiendo. «¿Qué harás ahora?», le pregunté en cambio. «Tengo una oferta de un despacho más pequeño, menos prestigioso, pero con mejor ambiente, donde valoran la experiencia, donde no temen contratar a una mujer de 50 años». Le tomé la mano por encima de la mesa, sintiendo una conexión que nunca antes habíamos tenido. Dos mujeres que habían sido usadas y descartadas por el mismo hombre. Si necesitas una referencia, cuenta conmigo. Y si alguna vez puedo ayudarte en algo. «Ya lo ha hecho, señora Carmela», respondió con lágrimas contenidas en los ojos. Al irse de esa casa, al enfrentarlo, nos ha dado valor a otras para hacer lo mismo. Después de que Teresa se marchara, Lucía y yo nos quedamos en silencio, contemplando la memoria USB sobre la mesa. «Tenemos que llevar esto inmediatamente al licenciado Morales», dijo finalmente mi hermana. «Es justo lo que necesitábamos para frenar a Fernando». Asentí, pero mi mente estaba procesando algo más profundo que las implicaciones legales. Las palabras de Teresa resonaban en mi cabeza. Nos ha dado valor a otras para hacer lo mismo. ¿Cuántas mujeres como Teresa y como yo habían soportado a Fernando a lo largo de los años? ¿Cuántas habían callado? ¿Cuántas seguían atrapadas en su red de manipulación y abuso? Esa noche, después de entregar la memoria USB al licenciado Morales, quien la recibió con una sonrisa que mezclaba satisfacción profesional y vindicación personal, me senté a escribir en mi nuevo diario, pero esta vez no era solo para mí. Escribí como si estuviera hablando con todas aquellas mujeres que, como yo, habían vivido a la sombra de hombres como Fernando, que habían sacrificado sus sueños, su identidad, su poder, creyendo que ese era el precio del amor. Escribí sobre el miedo, la culpa, la vergüenza, pero también sobre la liberación, el despertar, el redescubrimiento de una fuerza interior que siempre había estado ahí, esperando ser reclamada. Mientras las palabras fluían, una idea comenzó a tomar forma, una idea que iba más allá de mi divorcio, de mi batalla personal con Fernando, una idea que podría transformar mi dolor en propósito, mi experiencia en ayuda para otras. Al día siguiente, recibí otra llamada inesperada, esta vez de Daniel, mi hijo, desde Madrid. «Mamá, no voy a preguntarte si estás bien, porque sé que no lo estás», comenzó, con esa franqueza que siempre lo había caracterizado. «Pero quiero que sepas que estoy contigo, que creo en ti, y que hay algo que debes saber sobre papá». Mi corazón se aceleró. ¿Qué más podía haber? ¿Qué más podría revelarme mi hijo que no hubiera descubierto ya? Hace 2 años, cuando vine a Madrid por primera vez, papá me presentó a unos amigos suyos, un matrimonio español que supuestamente me ayudaría a adaptarme, Roberto y Ana Jiménez. El nombre no me sonaba de nada. Fernando nunca había mencionado a estos amigos españoles. Fueron amables al principio, me invitaban a cenas, me presentaban gente, pero pronto quedó claro lo que realmente querían. Roberto comenzó a sugerirme que trabajara con él en proyectos especiales, que sería una forma de ganar dinero fácil mientras estudiaba. «¿Qué tipo de proyectos, Daniel?», pregunté, temiendo la respuesta. «Blanqueo de dinero, mamá. Roberto es un testaferro. Ayuda a empresarios latinoamericanos a invertir en España, en propiedades, en negocios. Todo muy legal en apariencia, pero el origen del dinero, bueno, digamos que no siempre es transparente». Me quedé sin palabras. Mi hijo de 20 años estaba revelándome un mundo de corrupción que yo nunca había imaginado, un mundo al que Fernando había intentado arrastrarlo. ¿Y tu padre lo sabía? ¿Estaba involucrado? Papá fue quien lo arregló todo, mamá. Él y Roberto llevan años haciendo negocios juntos. De hecho, gran parte del dinero de los proyectos en México se lava a través de empresas fantasma en España. Roberto es solo un eslabón en la cadena. La cabeza me daba vueltas. ¿Cómo era posible que no supiera nada de esto? ¿Cómo había podido estar tan ciega durante tanto tiempo? ¿Por qué no me lo contaste antes, mi amor?, pregunté con la voz quebrada. Porque papá me hizo prometerle que sería nuestro secreto. Dijo que tú no entenderías, que eras demasiado recta, demasiado inocente, y yo le creí. Pensé que era una especie de rito de iniciación, de hombre a hombre. La manipulación de Fernando no tenía límites. Había intentado corromper a nuestro propio hijo, usando los mismos trucos que usaba conmigo.
haciéndole creer que la complicidad masculina estaba por encima de la honestidad. Rechacé la oferta, mamá. Le dije a Roberto que no estaba interesado, y a papá le dije que prefería concentrarme en mis estudios. Se molestó. Dijo que era una oportunidad única, que algún día entendería la importancia de tener contactos adecuados. Hiciste lo correcto, Daniel. Estoy muy orgullosa de ti. No he terminado, mamá. Hay más. Roberto me dio algunos documentos para que se los entregara a papá. Documentos que detallaban operaciones pasadas, inversiones en propiedades en Barcelona, Madrid, Ibiza, empresas fantasma, nombres de testaferros. Yo hice copias antes de dárselos a papá. ¿Tienes pruebas documentales de estos negocios?, pregunté, entendiendo inmediatamente la importancia de lo que mi hijo me estaba revelando. Sí, y también tengo correos electrónicos, conversaciones grabadas. Roberto no era muy discreto cuando bebía, y yo, aprendí a protegerme, a recopilar información por si algún día intentaban involucrarme en algo ilegal. Mi hijo, mi pequeño Daniel, había demostrado más inteligencia y coraje que yo en 20 años de matrimonio. Había visto el peligro y se había protegido. Había mantenido su integridad frente a la presión de su propio padre. ¿Qué quieres que haga con esta información, Daniel?, le pregunté, consciente de la gravedad de lo que me estaba confiando. Úsala, mamá, para protegerte, para asegurarte de que papá no pueda hacerte daño. No estoy diciendo que lo denuncies a las autoridades, aunque parte de mí cree que lo merecería, pero al menos tendrás un seguro, algo que él sabe que podrías usar si te acorrala demasiado. Fue en ese momento cuando entendí por qué Fernando estaba tan desesperado por recuperar el control, por qué estaba vaciando las cuentas del despacho, por qué había robado mi diario. No era solo por el divorcio, era porque temía que yo descubriera la verdadera naturaleza de sus negocios, el imperio de corrupción que había construido a mis espaldas. Te enviaré todo encriptado, continuó Daniel. La clave te la daré por teléfono. No confío en que los correos no estén intervenidos. Daniel, esto es muy peligroso. ¿Estás seguro de que quieres involucrarte así? Mamá, ya estoy involucrado. Soy su hijo. Y durante un tiempo fui su cómplice involuntario. Es hora de que haga lo correcto. Además, no estoy solo. Sofía también sabe cosas que ha visto en Boston. Contactos de papá allá que no son precisamente empresarios respetables. El mundo que creía conocer se desmoronaba a mi alrededor. La fachada perfecta de Fernando, el arquitecto exitoso, el padre ejemplar, el esposo trabajador, ocultaba una realidad mucho más oscura, una red de corrupción que se extendía a través de fronteras, que había intentado atrapar a nuestros propios hijos. Gracias por confiar en mí, mi amor, le dije a Daniel, con el corazón lleno de gratitud y orgullo. Y por hacer lo correcto, aun cuando debió ser muy difícil. Aprendí de ti, mamá, de tu honestidad, de tu integridad, de tu fortaleza, aunque tú no siempre la vieras. Después de colgar, llamé inmediatamente al licenciado Morales para contarle sobre esta nueva información. Su reacción fue de sorpresa mezclada con una extraña satisfacción. Don Javier siempre sospechó que el señor Rivero estaba involucrado en negocios turbios, me dijo, pero nunca pudimos probarlo. Esta información, junto con lo que nos proporcionó Teresa, doña Carmela, ahora tenemos todas las cartas en la mano. No quiero destruir a Fernando, le aclaré. Solo quiero lo que me corresponde, mi libertad, mi seguridad financiera, poder rehacer mi vida sin su sombra. Y lo tendrá. Créame, cuando el señor Rivero vea lo que tenemos, aceptará cualquier acuerdo que le propongamos. Nadie en su posición arriesgaría una investigación por lavado de dinero, ni siquiera por despecho. Esa noche, mientras Lucía preparaba la cena, me senté en el balcón del apartamento mirando el atardecer sobre la Ciudad de México, la ciudad que había sido mi hogar durante más de 20 años, pero que nunca había sentido realmente como mío. Ahora, paradójicamente, comenzaba a descubrirla, a amarla, a sentirme parte de ella. ¿En qué piensas?, me preguntó Lucía, trayéndome una copa de vino. En lo extraña que es la vida, respondí. Durante años creí que Fernando era mi protector, mi guía, mi fuerza, y resulta que yo era la fuerte, la que mantenía todo unido, la que preservaba los valores que él pisoteaba a diario. Lucía se sentó a mi lado, contemplando el mismo horizonte urbano. Siempre fuiste la fuerte, Carmela, solo que te convencieron de lo contrario. Te hicieron creer que necesitabas a alguien que te dirigiera, que te controlara, que te definiera. ¿Cómo pude estar tan ciega?
No es ceguera, hermana, es el sistema en el que crecimos, el que nos enseñó que nuestro valor está en servir a otros, en sacrificarnos, en callar. Pensé en todas las mujeres que, como yo, habían interiorizado esas creencias, que seguían atrapadas en relaciones que las disminuían, que les robaban su poder, su voz, su esencia. Voy a escribir un libro, Lucía, dije de repente, sorprendiéndome incluso a mí misma con la claridad de la decisión, sobre mi experiencia, sobre lo que he aprendido, sobre cómo recuperé mi poder. Quizás ayude a otras mujeres a reconocer las señales antes, a no esperar 22 años para despertar. Lucía me abrazó, con lágrimas en los ojos. Ese libro ya está dentro de ti, Carmela. Solo necesita salir, y cuando lo haga, será poderoso, será sanador, será un faro para muchas que, como tú, están buscando el camino de regreso a sí mismas. En ese momento, mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, sentí que algo dentro de mí se expandía, un poder que siempre había estado ahí, dormido, esperando ser reconocido, reclamado, celebrado, el poder de una mujer que finalmente conoce su propio valor y que está lista para compartirlo con el mundo. Durante las siguientes semanas, trabajé estrechamente con el licenciado Morales, preparando nuestra estrategia. Con la información proporcionada por Teresa y por mis hijos, teníamos un caso sólido contra Fernando, pero yo no buscaba destruirlo. No quería un escándalo público que pudiera salpicar a Daniel y a Sofía. Solo quería recuperar lo que legítimamente me pertenecía y asegurar mi futuro. El licenciado Morales preparó una propuesta de divorcio detallada. La casa de Coyoacán quedaría a mi nombre, junto con una compensación económica por los años dedicados al hogar y el cuidado de doña Raquel. También exigíamos el 50% del valor del despacho de arquitectura, calculado antes de que Fernando comenzara a vaciarlo, más una indemnización por los daños causados por sus acciones recientes. Es una propuesta justa, me aseguró el licenciado. De hecho, considerando lo que sabemos sobre sus actividades ilícitas, estamos siendo generosos. Mientras tanto, yo comenzaba a reconstruir mi vida. Lucía me había cedido un pequeño espacio en su galería de arte, donde empecé a organizar círculos de lectura. Recuperé mi pasión por la literatura, conectándome con mujeres que compartían mi amor por los libros y que, muchas de ellas, también habían vivido experiencias similares a la mía. También comencé a escribir. Al principio, solo para mí. Reflexiones sobre mi matrimonio, sobre los años perdidos, sobre las señales que no quise ver. Pero pronto, esas reflexiones comenzaron a tomar forma de ensayos, de capítulos, de un libro que se iba estructurando casi por sí solo. Gustavo, el curador de arte de la galería, el mismo que Fernando había mencionado burlonamente tras leer mi diario, se convirtió en un apoyo inesperado. Leía mis textos, me ofrecía comentarios, me animaba a seguir escribiendo. Una amistad genuina, basada en el respeto mutuo y en intereses compartidos, algo que nunca había experimentado con un hombre. Un día, mientras ordenaba unos libros en la pequeña biblioteca de la galería, recibí una llamada de doña Raquel. Fue la primera vez que me contactaba desde que dejé la casa. «Carmela», dijo con su voz autoritaria de siempre, aunque me pareció detectar un temblor inusual. «Necesito hablar contigo». Me sorprendió su llamada. Esperaba que estuviera completamente del lado de Fernando, juzgándome por abandonar a su hijo. «Dígame, doña Raquel, ¿se encuentra bien?», pregunté, genuinamente preocupada por su salud. «No, no estoy bien», respondió con franqueza. «Fernando me está enviando a una residencia para ancianos. Dice que ya no puede cuidarme, que sin ti, la casa es demasiado para él solo». Su voz se quebró ligeramente al final de la frase. Nunca, en 12 años viviendo bajo el mismo techo, había escuchado a doña Raquel mostrar vulnerabilidad. «Lo siento mucho», dije, sin saber bien cómo reaccionar. Por un lado, sentía compasión por ella. Por otro, recordaba cada desaire, cada crítica velada, cada mirada de desdén durante todos esos años. «No lo sientas», respondió, recuperando algo de su dureza habitual. «Siempre supe que Fernando no se ocuparía de mí. Es igual que su padre, bueno para las promesas, pésimo para cumplirlas. Doña Raquel, ¿hay algo que pueda hacer por usted? Ahora mismo mi situación es complicada, pero no te estoy pidiendo ayuda, Carmela», me interrumpió. «Solo quería que supieras que Fernando está vendiendo la casa, nuestra casa,
la que compraron con tu dinero. La noticia me impactó. ¿Vendiendo la casa? ¿Sin consultarme? ¿Sin una resolución legal del divorcio? No puede hacer eso, respondí. La casa está a nombre de ambos. Necesita mi firma para venderla. Un silencio pesado al otro lado de la línea. Luego, la voz de doña Raquel, ahora definitivamente temblorosa. Carmela, ¿recuerdas el poder general que firmaste hace unos años? Cuando Fernando te dijo que era para facilitar trámites mientras ustedes estaban de viaje en Europa, mi sangre se heló. Lo recordaba vagamente. Fernando me había hecho firmar varios documentos una mañana, mientras yo preparaba el desayuno y revisaba la tarea de Sofía. Son solo formalidades, mi amor, había dicho, para protegernos en caso de que algo nos pase durante el viaje. ¿Me está diciendo que Fernando tiene un poder general mío? ¿Que puede disponer de mis bienes como si fuera yo? Eso me temo. Lo escuché hablar por teléfono con un comprador. Mencionó que no habría problema con las firmas, que él tenía todo legalmente cubierto. Y después lo oí mencionar el poder. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Si Fernando tenía un poder general mío, no solo podía vender la casa, podría disponer de cualquier bien a mi nombre, cuentas bancarias, inversiones, todo. Gracias por avisarme, doña Raquel. De verdad, no me agradezcas, respondió con un suspiro. Debí decírtelo hace años. Debí advertirte sobre cómo es realmente mi hijo. Pero una madre siempre quiere creer lo mejor de sus hijos, aunque la evidencia indique lo contrario. Después de colgar, llamé inmediatamente al licenciado Morales para contarle lo que había descubierto. Su reacción fue de alarma inmediata. Doña Carmela, si el señor Rivero tiene un poder general suyo, podría causar un daño irreparable a su patrimonio. Debemos actuar de inmediato, revocar ese poder, solicitar medidas cautelares para impedir la venta de la casa, bloquear cuentas. ¿Podemos hacer todo eso hoy mismo?, pregunté, consciente de la urgencia. Debemos intentarlo. Venga a mi despacho de inmediato. Prepararemos los documentos y los presentaremos ante el juez esta misma tarde. Las siguientes horas fueron una carrera contra el tiempo. El licenciado Morales movilizó a todo su equipo. Prepararon escritos, recopilaron pruebas, consiguieron una cita de emergencia con un juez conocido por su sensibilidad en casos de divorcios donde existía riesgo patrimonial. Yo firmé tantos documentos que la muñeca me dolía, pero cada firma era un acto de recuperación de mi poder, de mi autonomía, de mi derecho a decidir sobre lo que me pertenecía. El juez, un hombre de mediana edad con expresión grave, escuchó atentamente las explicaciones del licenciado Morales. Revisó la documentación presentada. Me hizo algunas preguntas directas, mirándome a los ojos como evaluando mi sinceridad. Señora Gutiérrez, dijo finalmente, encuentro suficientes elementos para conceder las medidas cautelares solicitadas. Se revoca inmediatamente cualquier poder otorgado por usted a su esposo. Se prohíbe la enajenación de bienes comunes hasta la resolución del proceso de divorcio y se ordena el congelamiento preventivo de las cuentas conjuntas. Respiré profundamente, sintiendo que una enorme carga se levantaba de mis hombros. Fernando no podría disponer de mis bienes, no podría vender la casa, no podría dejarme en la calle. Al salir del juzgado, me sentía extrañamente liviana, como si finalmente hubiera tomado las riendas de mi destino, como si cada paso que daba fuera realmente mío, no dictado por las expectativas de otros. «Ha sido valiente, doña Carmela», me dijo el licenciado Morales mientras caminábamos hacia su coche. «Muchas mujeres en su situación se paralizan. No actúan hasta que es demasiado tarde. Tuve ayuda», respondí, pensando en Lucía, en mis hijos, en Teresa, incluso en doña Raquel, quien finalmente había decidido ponerse del lado de la verdad. «No estoy sola en esto». «Nunca lo estuvo», afirmó el licenciado con una sonrisa. «Solo que ahora lo sabe». Esa noche, cuando regresé al apartamento de Lucía, encontré un mensaje de Fernando en mi teléfono. Su tono era completamente diferente al de las semanas anteriores. Ya no había súplicas, ni amenazas veladas, solo fría furia. «Acabas de cometer el mayor error de tu vida, Carmela. Nadie me humilla así y sale impune». «Nadie». No respondí. No había nada que decir. Fernando había mostrado su verdadera cara, la que yo había estado demasiado ciega para ver durante 22 años. La máscara del hombre civilizado había caído, revelando al depredador que siempre había sido. En lugar de responderle, abrí mi computadora y seguí escribiendo mi libro.
Las palabras fluían con una libertad que nunca antes había experimentado. Escribí sobre el miedo, sobre la manipulación, sobre cómo los abusadores te hacen dudar de tu propia percepción de la realidad, y sobre cómo, paso a paso, puedes recuperar tu voz, tu verdad, tu poder. Titulé ese capítulo El poder que siempre tuve, y mientras las palabras llenaban la pantalla, sentí que cada una era un ladrillo en la construcción de mi nueva vida. Una vida basada no en las expectativas de otros, sino en mis propios términos, mis propios deseos, mis propios sueños. A la mañana siguiente, mientras desayunaba con Lucía, recibí una llamada del licenciado Morales. «Doña Carmela, tenemos noticias. El señor Rivero ha solicitado una reunión. Quiere negociar». «¿Negociar?», pregunté, sorprendida por el cambio repentino. Anoche me envió un mensaje amenazante. Eso fue antes de que recibiera la notificación oficial del juzgado, antes de que sus cuentas fueran congeladas, antes de que la policía se presentara en el despacho para verificar que no estuviera sacando documentación o bienes. No pude evitar sonreír. Fernando, siempre tan seguro de su poder, de su impunidad, finalmente estaba experimentando las consecuencias de sus acciones. «¿Qué propone?», pregunté, curiosa por saber cómo intentaría salir de esta situación. «Quiere un divorcio rápido, sin escándalos, sin juicios prolongados. Está dispuesto a aceptar muchas de nuestras condiciones, la casa para usted, una compensación económica razonable. Incluso ofrece pagarle una pensión mensual vitalicia». «¿Y qué quiere a cambio?», pregunté, sabiendo que Fernando nunca ofrecería tanto sin esperar algo en retorno. «Quiere que usted firme un acuerdo de confidencialidad, que se comprometa a no hablar jamás públicamente sobre su matrimonio, sobre sus negocios, sobre las razones del divorcio». Así que eso era. Fernando estaba dispuesto a pagar por mi silencio, por proteger su imagen pública, su reputación, sus turbios negocios. «¿Qué me aconseja, licenciado?», pregunté, aunque en mi interior ya sabía lo que quería hacer. Desde un punto de vista estrictamente legal, es una oferta ventajosa. Obtendría casi todo lo que buscábamos, sin el desgaste de un juicio largo, sin exposición pública, sin tener que revivir momentos dolorosos en un tribunal. «Pero», pregunté, sintiendo que había algo más. «Pero usted mencionó que estaba escribiendo un libro, sobre su experiencia, sobre su proceso de empoderamiento. Si firma ese acuerdo de confidencialidad, no podrá publicarlo, al menos no sin cambiar sustancialmente la historia, los nombres, las circunstancias». Ahí estaba la trampa. Fernando no solo quería proteger su reputación, quería silenciarme, impedir que contara mi historia, que ayudara a otras mujeres a reconocer las señales que yo ignoré durante tanto tiempo. «Necesito pensarlo», dije finalmente. «¿Cuándo tenemos que dar una respuesta? El señor Rivero está ansioso. Dice que podríamos reunirnos esta tarde, firmar mañana. ¿Tanta prisa? ¿No le parece sospechoso, licenciado?». «Todo en el señor Rivero me parece sospechoso, doña Carmela. Pero en este caso, creo que simplemente está desesperado por resolver la situación antes de que sus socios, sus clientes o sus contactos en el extranjero se enteren de lo que está pasando». Después de colgar, me quedé mirando por la ventana, pensativa. La oferta de Fernando era tentadora desde un punto de vista práctico. Aseguraba mi futuro económico, me liberaba de un proceso legal potencialmente largo y desgastante, me permitía pasar página y comenzar de nuevo, pero el precio era mi voz, mi verdad, la posibilidad de ayudar a otras mujeres compartiendo mi experiencia. Lucía, que había escuchado toda la conversación, se sentó a mi lado. «¿Qué vas a hacer?», preguntó, sin presionarme en ninguna dirección. «No lo sé», respondí honestamente. «Por un lado, sería lo más práctico, lo más fácil. Por otro, sería como volver a silenciarte», completó Lucía, entendiendo perfectamente mi dilema. «Como permitir que Fernando te controle una vez más, aunque sea desde la distancia». Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. «Mi libro es lo único realmente mío que he creado en años. Es mi verdad, mi proceso, mi renacimiento. Entonces ya tienes tu respuesta, hermana». Esa tarde, en el despacho del licenciado Morales, me reuní cara a cara con Fernando por primera vez desde que dejé la casa. Verlo me produjo una mezcla extraña de emociones. Ya no era el hombre imponente que me había intimidado durante años. Parecía más pequeño, más viejo,
con ojeras profundas y el traje ligeramente arrugado. La imagen perfecta del exitoso arquitecto Fernando Rivero mostraba grietas evidentes. «Carmela», dijo a modo de saludo, con una inclinación de cabeza. «Fernando», respondí, manteniéndole la mirada. El licenciado Morales presidía la reunión desde su escritorio. Un notario estaba presente, junto con la abogada de Fernando, una mujer de mediana edad con expresión severa. «El señor Rivero ha presentado una propuesta de acuerdo», comenzó el licenciado Morales. «La hemos revisado y, en términos generales, se alinea con nuestras demandas iniciales. Hay algunos puntos que necesitamos clarificar, pero creo que podemos llegar a un consenso rápidamente». Fernando me miraba fijamente, como intentando leer mis pensamientos, como evaluando si yo sabía más de lo que dejaba ver. «Antes de entrar en detalles», dije, sorprendiendo a todos al tomar la palabra, «quiero dejar algo claro. No firmaré ningún acuerdo de confidencialidad». Fernando se tensó visiblemente. Su abogada intercambió una mirada de alarma con él. «Es parte innegociable del acuerdo», declaró la abogada. «Mi cliente está dispuesto a ser generoso en términos económicos, pero requiere discreción absoluta sobre los asuntos matrimoniales y personales». «Entiendo», respondí con calma, «pero mi silencio no está a la venta». «Carmela, sé razonable», intervino Fernando, intentando adoptar un tono conciliador que ya no me engañaba. «Es lo mejor para todos, para ti, para mí, para los niños. No metas a los niños en esto, Fernando. Ellos ya saben la verdad, sobre nosotros, sobre ti». Su rostro palideció ligeramente. «¿Qué quieres realmente, Carmela?», preguntó, abandonando la fachada de amabilidad. «¿Dinero? ¿La casa? ¿Venganza? Quiero mi libertad, Fernando. Mi voz, mi derecho a contar mi historia como yo elija». «¿Para qué? ¿Para humillarme públicamente? ¿Para destruir lo que he construido?» «Lo que hemos construido», le corregí, «con mi herencia, con mi apoyo, con mi sacrificio». Fernando se pasó la mano por el pelo, gesto que ahora reconocía como señal de su nerviosismo, de su pérdida de control. «No firmaré ningún acuerdo que me impida hablar libremente», continué. «Pero tampoco busco destruirte. No revelaré detalles específicos de tus negocios. No mencionaré nombres de tus socios o clientes. No hablaré de cosas que puedan tener implicaciones legales para ti, siempre y cuando respetes los términos económicos que acordemos». La abogada de Fernando se inclinó hacia él, susurrándole algo al oído. Él la escuchó con atención, asintiendo ocasionalmente. «Necesitamos un momento a solas», dijo finalmente la abogada. El licenciado Morales, el notario y yo salimos a la sala de espera. Mientras aguardábamos, sentí una extraña calma. No sabía si Fernando aceptaría mis condiciones. No sabía si estaba arriesgando mi seguridad económica por un principio, pero sabía que, pasara lo que pasara, ya no volvería a silenciarme. Ya no permitiría que nadie me dijera qué podía decir o cómo debía contarlo. Después de 15 minutos, la abogada de Fernando nos invitó a regresar al despacho. Fernando estaba sentado, con una expresión difícil de leer, mezcla de resignación y furia contenida. «Mi cliente está dispuesto a aceptar sus términos con algunas modificaciones», anunció la abogada. «No habrá un acuerdo de confidencialidad completo, pero sí algunas restricciones específicas sobre temas sensibles relacionados con sus negocios y sus socios. Era un compromiso, no todo lo que yo quería, pero suficiente para permitirme contar mi historia, para ayudar a otras mujeres a reconocer las señales que yo ignoré, para hablar sobre el despertar, la liberación, el reencuentro conmigo misma. Puedo aceptar eso», dije, mirando directamente a Fernando, «siempre y cuando yo tenga la última palabra sobre lo que constituye mi experiencia personal y lo que son temas sensibles de negocios». Fernando sostuvo mi mirada por un momento. Vi algo en sus ojos que nunca antes había visto. Respeto. No el tipo de respeto que se otorga por miedo o por conveniencia, sino el respeto genuino que nace del reconocimiento de la fuerza del otro. «De acuerdo», dijo finalmente. «Redactemos los términos específicos». Mientras los abogados discutían los detalles, Fernando y yo nos quedamos en un silencio cargado de significado. 22 años de matrimonio terminaban así. No con gritos ni recriminaciones, sino con un acuerdo negociado, con términos,
con condiciones. Pero por primera vez en nuestra relación, yo estaba sentada a la mesa como una igual, no como la esposa sumisa, no como la mujer que necesitaba su protección y su guía, sino como una adversaria digna, como alguien con poder propio. Y esa, más que cualquier cláusula del acuerdo, era mi verdadera victoria. 3 meses después de firmar el acuerdo de divorcio, mi vida había cambiado radicalmente. Me había mudado a un pequeño pero luminoso departamento en la Roma Norte, no lejos de la Galería de Lucía, donde seguía colaborando con los círculos de lectura que cada vez atraían a más mujeres. Mi libro, titulado Las copas sucias, avanzaba a buen ritmo. Había encontrado una editorial independiente interesada en publicarlo, atraída por la honestidad de mi historia y su potencial para conectar con miles de mujeres que, como yo, habían subordinado sus vidas a relaciones que las disminuían. Fernando había cumplido su parte del acuerdo económico, aunque no sin intentar retrasar pagos o reducir cantidades. El licenciado Morales se mantenía vigilante, recordándole las consecuencias de incumplir lo pactado. La casa de Coyoacán estaba ahora a mi nombre, aunque decidí venderla. Demasiados recuerdos, demasiadas sombras. Necesitaba un espacio nuevo, sin la huella de Fernando en cada rincón. Doña Raquel, sorprendentemente, había optado por no ir a la residencia de ancianos que Fernando le había conseguido. En cambio, usando parte del dinero que recibió de la venta de su antigua casa, se mudó a un pequeño apartamento en Querétaro, cerca de su hermana. Me llamaba ocasionalmente, nuestras conversaciones ahora más sinceras, libres del peso de las apariencias que tanto habían marcado nuestra relación durante años. Daniel y Sofía me visitaron durante sus vacaciones. Fue un reencuentro emotivo, lleno de conversaciones pendientes. Les hablé con honestidad sobre mi matrimonio con su padre, sobre los errores que cometí, sobre las lecciones aprendidas. Ellos compartieron conmigo sus propias experiencias, sus dudas, sus miedos. Por primera vez nos relacionábamos como adultos, como iguales, como confidentes. Una mañana de sábado, mientras revisaba las pruebas finales de mi libro en una cafetería cercana a mi departamento, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Necesito verte. Es urgente. Se trata de Fernando. Mariana. Mi primer impulso fue ignorarlo. Mariana, la joven asistente con quien Fernando me había engañado, era la última persona con quien deseaba hablar. Pero algo en el tono del mensaje, en la mención de urgencia, despertó mi curiosidad. ¿Qué podría ser tan importante como para que ella me contactara? Después de dudarlo, respondí. ¿De qué se trata? La respuesta llegó casi inmediatamente. No puedo explicarlo por mensaje. ¿Podemos vernos? En 1 hora en el Café Toscano de la Roma. Accedí, más por curiosidad que por otra cosa. El Café Toscano estaba a solo unas cuadras de donde me encontraba. Era un lugar público, concurrido. Si se trataba de algún tipo de trampa, estaría segura. Llegué puntual y la reconocí de inmediato. Mariana, con su cabello negro largo y sus rasgos juveniles, estaba sentada en una mesa del fondo, mirando constantemente hacia la puerta. Vestía con sencillez, sin el estilo elegante que le había visto en las pocas ocasiones en que había visitado el despacho de Fernando. Parecía nerviosa, casi asustada. «Gracias por venir», dijo cuando me senté frente a ella. «No sabía si lo harías». «¿De qué se trata esto, Mariana?», pregunté sin rodeos, sin hostilidad, pero también sin fingida amabilidad. Sacó un sobre del bolso y lo colocó sobre la mesa. «Fernando está en problemas, graves problemas, y temo que intente involucrarte». «¿Qué tipo de problemas?». «La fiscalía está investigando al despacho. Lavado de dinero, falsificación de documentos, fraude fiscal. Un cliente importante, vinculado con el narco, fue arrestado en España la semana pasada y está hablando, dando nombres, delatando a todos sus cómplices». Mi corazón se aceleró. Roberto Jiménez, el contacto en Madrid. El hombre que Fernando había presentado a Daniel como su amigo. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Estamos divorciados. Ya no tengo ninguna relación con el despacho ni con los negocios de Fernando. Mariana miró a su alrededor, como asegurándose de que nadie nos escuchaba, y bajó la voz. Fernando está preparando un plan B. Si las cosas se complican, piensa decir que todo fue idea tuya, que tú manejabas las finanzas, que él solo firmaba lo que tú le ponías delante. La audacia de Fernando me dejó sin aliento. Incluso ahora,
Cuando ya no tenía poder sobre mí, seguía viéndome como un peón en su juego, como alguien a quien podía sacrificar para salvarse a sí mismo. Es ridículo. Nadie lo creería. Hay documentos, correos electrónicos, testigos que prueban que yo no tenía nada que ver con el despacho desde hace años. Lo sé, asintió Mariana, empujando el sobre hacia mí. Por eso te he traído esto. Son copias de documentos que Fernando ha estado falsificando. Backdating, lo llaman. Correos, contratos, actas de reuniones, todos con tu supuesta firma o aprobación. Todos fechados en los últimos 5 años, aunque los ha creado en las últimas semanas. Abrí el sobre con manos temblorosas. Efectivamente, había decenas de documentos con una firma que intentaba imitar la mía. Correos electrónicos falsamente atribuidos a mí, dando instrucciones sobre transferencias a cuentas en el extranjero. Actas de reuniones con socios donde supuestamente yo proponía estructuras corporativas complejas para ocultar el origen de los fondos. ¿Por qué me muestras esto, Mariana?, pregunté, mirándola con una mezcla de gratitud y desconfianza. Tú y Fernando... Se acabó, me interrumpió. Hace semanas, cuando empecé a ver de lo que era capaz, cuando entendí que me estaba utilizando, igual que a ti, igual que a todos. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. Nunca quise hacerte daño, Carmela. Sé que suena a excusa barata, pero es la verdad. Fernando me deslumbró. Me hizo creer que lo nuestro era especial, que tú y él ya no tenían una relación real, que se habían distanciado, que solo seguían juntos por conveniencia. No respondí. No necesitaba sus explicaciones ni sus disculpas. Lo que necesitaba era entender la magnitud de la amenaza que Fernando representaba. ¿Por qué me ayudas?, pregunté en cambio. Estás arriesgándote al mostrarme estos documentos, al advertirme, porque es lo correcto, respondió simplemente. Y porque tengo miedo. Fernando ha cambiado. O quizás siempre fue así, y yo no quise verlo. Está desesperado, acorralado, y un hombre así es capaz de cualquier cosa. ¿Has hablado con la policía? ¿Les has mostrado estos documentos? No, tengo miedo. Mi firma también está en algunos documentos comprometedores. Documentos reales, no falsificados. Entiendo, dije, guardando los papeles de vuelta en el sobre. Gracias por advertirme, Mariana. De verdad, se levantó, visiblemente aliviada de haber cumplido su propósito. Ten cuidado, Carmela. Fernando no se detendrá ante nada para salvarse. Lo sé. Mejor que nadie. Después de que Mariana se fuera, me quedé sentada en el café, con el sobre en mis manos, sintiendo una mezcla de emociones. Rabia por la desfachatez de Fernando, miedo por lo que podría intentar, pero también una extraña compasión por Mariana, otra víctima de la manipulación de un hombre que veía a las personas como herramientas para sus fines. Llamé inmediatamente al licenciado Morales y le conté todo. Su reacción fue de preocupación inmediata. Doña Carmela, esto es extremadamente grave. Debemos actuar preventivamente. Presentar una denuncia por falsificación de documentos y calumnia. Alertar a las autoridades sobre el intento del señor Rivero de implicarla en sus actividades ilícitas. ¿No podríamos hacerlo de manera discreta? No quiero un escándalo público. No por mí, sino por Daniel y Sofía. Entiendo su preocupación, pero en este caso, el silencio solo beneficia al señor Rivero. Debemos establecer su inocencia de manera clara y contundente antes de que él tenga oportunidad de señalarla como cómplice. Esa tarde, acompañada por el licenciado Morales, presenté una denuncia formal ante la Fiscalía, entregué los documentos falsificados y proporcioné una declaración detallada sobre mi falta de participación en los negocios de Fernando durante los últimos años. El fiscal que nos atendió, un hombre de mediana edad con expresión seria, escuchó atentamente mi testimonio. Señora Gutiérrez, ¿estaba usted al tanto de las actividades ilícitas de su exesposo?, preguntó finalmente. No, respondí con firmeza. Creí que el despacho se dedicaba exclusivamente a proyectos legítimos de arquitectura. Nunca tuve acceso a las finanzas ni a las operaciones del negocio, especialmente en los últimos años. Mi rol se limitaba a ser la esposa del señor Rivero, a acompañarlo a eventos sociales, a mantener las apariencias de un matrimonio perfecto. ¿Y nunca sospechó nada? ¿Viajes frecuentes al extranjero? ¿Gastos inexplicables? ¿Reuniones a horas extrañas? Atribuí todo eso a su trabajo como arquitecto exitoso. Los viajes, a proyectos internacionales. Los gastos, a su éxito profesional. Las reuniones,
a las exigencias de sus clientes. El fiscal me miró con una mezcla de escepticismo y comprensión. Señora Gutiérrez, debo ser franco con usted. El caso contra su exesposo es sólido. Tenemos pruebas, testimonios, documentos. Pero si encontramos la más mínima evidencia de su participación o conocimiento de estas actividades, no dudaremos en proceder también contra usted. Entiendo, respondí, sosteniendo su mirada. Y confío en que la investigación confirmará mi inocencia. No tengo nada que ocultar. Al salir de la fiscalía, me sentía exhausta pero extrañamente liberada. Había dado un paso decisivo para protegerme de las maquinaciones de Fernando, para establecer la verdad antes de que él pudiera distorsionarla. Ha hecho lo correcto, doña Carmela, me aseguró el licenciado Morales mientras caminábamos hacia su coche. Ahora debemos estar preparados para la reacción del señor Rivero. No se quedará de brazos cruzados cuando se entere de su denuncia. Ya no le temo, licenciado. No como antes. He sobrevivido a lo peor que podía hacerme, destruir mi confianza, hacerme dudar de mi valor, aislarme de quienes me querían. Lo demás, lo enfrentaré como venga. Esa noche, mientras trabajaba en las últimas correcciones de mi libro, recibí una llamada de Fernando. Su voz sonaba alterada, una mezcla de furia y pánico apenas contenido. «¿Cómo te atreves?», comenzó sin saludar. «¿Denunciarme? ¿A mí? Después de todo lo que he hecho por ti. Después de darte una vida que jamás habrías tenido sin mí». «Fernando», respondí con calma, «solo me he protegido, como debí hacer hace mucho tiempo». «¿Protegerte? ¿De qué? Yo nunca te haría daño, ¿no? ¿Y los documentos falsificados con mi firma? ¿Los correos inventados donde supuestamente yo daba instrucciones sobre movimientos financieros ilegales? ¿Eso no es hacerme daño?». Un silencio tenso al otro lado de la línea. Luego, su voz, ahora más controlada pero igualmente amenazante. «No sabes en lo que te estás metiendo, Carmela. Tengo amigos poderosos, contactos en todas partes. Puedo hacer que desaparezcas de un día para otro, que nunca encuentren tu cuerpo». Un escalofrío recorrió mi espalda, pero mantuve la calma. Sabía que Fernando estaba desesperado, que intentaría intimidarme como tantas veces antes. «Toda esta llamada está siendo grabada, Fernando. Y ya he enviado copias de los documentos falsificados a personas de confianza, con instrucciones de hacerlos públicos si algo me sucede. Así que piénsalo bien antes de hacer cualquier amenaza más». Otro silencio. Podía casi ver su rostro contorsionado por la rabia, su mente calculadora buscando una salida. «Esto no se quedará así, Carmela. Lo lamentarás. Ya lamenté bastante, Fernando. 22 años, para ser exacta. Ahora te toca a ti enfrentar las consecuencias de tus acciones». Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban ligeramente, pero mi determinación era firme. Ya no era la mujer asustada que se quedaba en silencio ante sus amenazas, que priorizaba la paz a cualquier costo, que se culpaba a sí misma por sus transgresiones. Al día siguiente, la bomba estalló. La detención de Fernando fue el titular principal en varios medios locales. «Reconocido arquitecto arrestado por presuntos vínculos con el narco», rezaban los encabezados. Fotografías de él esposado, siendo introducido en un vehículo policial. Su rostro desencajado, tan diferente de la imagen de éxito y control que siempre había cultivado. Las llamadas comenzaron a llegar de inmediato. Amigos comunes, conocidos, periodistas en busca de una declaración de la esposa del arquitecto. «Ex-esposa», les corregía yo pacientemente. Daniel y Sofía llamaron casi simultáneamente. Estaban devastados, confundidos, pero también aliviados de que la verdad finalmente saliera a la luz. «Siempre supe que papá no era quien pretendía ser», dijo Daniel, «pero nunca imaginé que llegaría tan lejos». «¿Estarás bien, mamá?», preguntó Sofía, preocupada por cómo me afectaría el escándalo público. «Estaré bien, mi amor», le aseguré. «Mejor que nunca, de hecho. Ya no hay secretos, ya no hay mentiras. Solo la verdad, por dolorosa que sea». Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones ante la fiscalía, reuniones con el licenciado Morales y periodistas acampando frente a mi edificio. Mantuve un perfil bajo, emitiendo solo un breve comunicado donde dejaba clara mi completa desvinculación de los negocios de Fernando y mi cooperación total con las autoridades. Una semana después del arresto, recibí una visita inesperada. El timbre sonó y al abrir la puerta, me encontré frente a Teresa, la ex secretaria de Fernando, acompañada por 3 mujeres que no conocía. «Señora Carmela»,
dijo Teresa con una sonrisa nerviosa. Espero no molestarla. Estas son... Bueno, ellas también trabajaron para el señor Rivero en diferentes momentos, y todas tenemos algo que compartir con usted. Las invité a pasar, intrigada. Una vez sentadas en la sala de mi pequeño departamento, con tazas de café servidas, Teresa tomó la palabra. Después del arresto del señor Rivero, muchas cosas han comenzado a salir a la luz, cosas que algunas sabíamos pero callábamos por miedo, por vergüenza, por no saber a quién acudir. Las otras mujeres asintieron. Eran de diferentes edades, desde una joven que apenas pasaría de los 20 hasta una señora mayor que me recordaba a mi madre. El señor Rivero no solo hacía negocios turbios, continuó Teresa, también abusaba de su posición, de su poder sobre nosotras. Lo que siguió fue un relato desgarrador de acoso, manipulación y en algunos casos agresiones directas. Fernando, el hombre que había compartido mi cama durante 22 años, que había sido el padre de mis hijos, había dejado un rastro de dolor mucho más extenso de lo que yo jamás hubiera imaginado. ¿Por qué me cuentan esto ahora?, pregunté cuando terminaron, conmovida por sus historias, identificada con sus silencios forzados. Porque usted fue la primera en enfrentarlo, respondió la más joven. La primera en decir basta, en hacerlo público, en no dejarse intimidar. Y porque necesitábamos que supiera que no está sola, añadió Teresa, que hay muchas de nosotras, que su valor nos ha dado valor a todas. ¿Qué piensan hacer?, pregunté, imaginando ya el camino difícil que tendrían por delante si decidían denunciarlo formalmente. Hemos presentado una denuncia colectiva, dijo Teresa, todas juntas, apoyándonos mutuamente. Venimos de hablar con la fiscalía, de entregar pruebas, mensajes, grabaciones. El fiscal dice que nuestros testimonios fortalecen el caso contra él, añadió otra de las mujeres, que muestran un patrón de conducta, de abuso de poder, de manipulación. Sentí una extraña mezcla de horror y vindicación, horror por todo lo que Fernando había hecho, por todas las vidas que había dañado además de la mía, vindicación porque finalmente su verdadera naturaleza quedaba expuesta ante todos. Si necesitan cualquier cosa, les dije, cualquier apoyo, estoy aquí, y conozco a un excelente abogado que estoy segura estará dispuesto a asesorarlas. Antes de marcharse, Teresa me entregó un manuscrito. Es mi diario, explicó. Lo he mantenido durante años, anotando todo, como una forma de no volverme loca, de recordarme a mí misma que lo que estaba pasando era real, no una invención de mi mente como él me hacía creer a veces. ¿Por qué me lo das a mí? Porque escuché que está escribiendo un libro, sobre su experiencia, sobre cómo recuperó su poder. Pensé que mi diario podría ser útil, que podría mostrarle otra perspectiva, la de quienes no teníamos su posición, su educación, sus recursos. Lo tomé con reverencia, consciente del acto de confianza que representaba compartir algo tan íntimo. Lo cuidaré como si fuera mío, prometí. Y si lo utilizo de alguna forma, será siempre respetando tu privacidad, cambiando nombres, detalles identificables. Después de que se marcharon, me quedé sentada en mi sala, abrumada por todo lo que había escuchado, por las vidas que Fernando había tocado con su veneno, por el daño que había causado mucho más allá de nuestro matrimonio. Tomé el manuscrito de Teresa y lo coloqué junto a mi propio libro, casi terminado. 2 testimonios de supervivencia, de resistencia, de renacimiento después del abuso. Esa noche, añadí un nuevo capítulo a Las copas sucias. No hablaba de Fernando, ni de su traición, ni siquiera de mi dolor. Hablaba de solidaridad, de la fuerza que encontramos cuando compartimos nuestras historias, de cómo, al romper el silencio, no solo nos liberamos a nosotras mismas, sino que tendemos una mano a otras que aún están atrapadas en la oscuridad. Lo titulé Nunca más solas, y mientras escribía, sentí que finalmente estaba cerrando un círculo, que el dolor que había experimentado, el despertar doloroso, la lucha por recuperar mi voz y mi poder, todo tenía ahora un propósito mayor que mi propia sanación. Tenía el poder de iluminar el camino para otras, de nombrar lo innombrable, de transformar el sufrimiento individual en fuerza colectiva. Y eso, más que cualquier victoria legal o financiera sobre Fernando, era mi verdadera redención. 1 año después, me encuentro en la terraza de mi nuevo hogar, un luminoso apartamento en la colonia Condesa, con vista a un parque. El sol de la tarde baña las páginas del libro que sostengo en mis manos.
la primera edición impresa de Las copas sucias. Mi historia, mi verdad, mi camino desde la oscuridad hacia la luz. La editorial lo lanzó hace apenas un mes y ya va por su segunda impresión. Las reseñas han sido mayormente positivas, destacando la honestidad con que narro mi despertar tras 22 años de matrimonio, con un hombre que me manipuló, me aisló, me hizo dudar de mi propio valor. Pero lo más valioso no han sido las reseñas, ni las ventas, ni las invitaciones a presentar el libro en diferentes ciudades. Lo verdaderamente transformador han sido los mensajes de mujeres que, como yo, encontraron en mis palabras un espejo donde verse reflejadas, un mapa para iniciar su propio camino hacia la libertad. Fernando fue sentenciado a 12 años de prisión por lavado de dinero, fraude fiscal y falsificación de documentos. Las denuncias de acoso sexual presentadas por Teresa y las otras mujeres aún están en proceso, enfrentando los obstáculos habituales en un sistema judicial que sigue resistiéndose a creer a las víctimas. No siento alegría por su caída, tampoco deseos de venganza, solo una especie de paz melancólica al saber que ya no puede hacer daño a otras mujeres, al menos no durante un buen tiempo. Daniel y Sofía han procesado a su manera la revelación sobre quién era realmente su padre. Han mantenido cierto contacto con él, visitas ocasionales a la prisión. No se los reprocho. Es su decisión, su proceso. Yo he sido clara con ellos. Nunca les pediré que elijan bandos. Nunca usaré su cariño como arma. Nunca haré lo que Fernando intentó hacer conmigo tantas veces. Mi relación con mis hijos es ahora más profunda, más auténtica. Ya no soy solo mamá, la figura abnegada que existía para cuidarlos, para complacerlos. Soy Carmela, una mujer completa, con fortalezas y debilidades, con sueños propios, con una voz que merece ser escuchada. Doña Raquel falleció hace 6 meses, tranquila en su sueño, en su apartamento de Querétaro. Fui a su funeral. Le llevé las flores que siempre le gustaron, claveles blancos. Hice las paces con su memoria, con los años difíciles que compartimos, con las palabras duras que a veces intercambiamos. Al final, ella también había sido, a su manera, víctima de las expectativas impuestas sobre las mujeres de su generación, del mandato de silencio, de sumisión, de abnegación. Lucía sigue siendo mi roca, mi confidente, mi ejemplo de vida auténtica. Su galería prospera, atrayendo a artistas emergentes que encuentran en ella no solo una representante, sino una mentora. La admiro cada día más, por su valor para vivir según sus propios términos, aun cuando eso significó enfrentar el juicio social, la soledad, la incertidumbre. El círculo de lectura que inicié en su galería se ha transformado en algo más grande. Un espacio de encuentro para mujeres que buscan recuperar su voz, que necesitan sentirse escuchadas, que están en diferentes etapas del proceso que yo ya recorrí: el despertar, la rabia, el miedo, la determinación, la liberación, la reconstrucción. No me presento como experta ni como gurú, solo como una compañera de camino que va un poco más adelante y puede tender una mano a quienes vienen detrás, que puede decirles: sí, es difícil, sí, da miedo, pero del otro lado hay una vida que merece ser vivida, una versión de ti que merece ser descubierta. Gustavo, el curador de arte que alguna vez representó para mí la tentación de una vida diferente, se ha convertido en un buen amigo. Nada más, nada menos. He aprendido que no necesito saltar de una relación a otra para sentirme completa, que está bien disfrutar de mi propia compañía, de redescubrirme, de sanar antes de volver a abrirme a la posibilidad del amor romántico. Aunque si soy honesta, hay alguien, un profesor de literatura que conocí en una de las presentaciones de mi libro, un hombre tranquilo, de mirada amable, y manos que hablan cuando se emociona hablando de García Márquez o de Borges. No sé si llegará a algo más que cafés compartidos y conversaciones que se extienden hasta que el local cierra. Y está bien así. Estoy aprendiendo a disfrutar del proceso, sin ansiedades, sin expectativas predefinidas. El teléfono suena, interrumpiendo mis pensamientos. Es Teresa. ¿Viste las noticias? Pregunta sin preámbulos. No, estaba trabajando en el nuevo libro. Respondo, intrigada por su tono urgente. Lo aceptaron. El juez ha admitido nuestras denuncias contra Fernando. Va a haber juicio. La noticia me impacta. Después de meses de trabas legales,
de cuestionamientos sobre por qué no denunciaron antes, de intentos de desacreditar sus testimonios. Finalmente habrá un proceso legal formal. Teresa, eso es maravilloso. Estoy tan orgullosa de ustedes, de su persistencia, de su coraje. No habríamos llegado hasta aquí sin ti, Carmela, sin tu ejemplo, sin tu apoyo. Hicieron todo ustedes mismas. Yo solo estuve ahí para recordarles que no estaban solas. ¿Podrías acompañarnos mañana a la rueda de prensa? Vamos a hablar públicamente por primera vez, todas juntas. No necesito pensarlo. Por supuesto, estaré allí, primera fila. Después de colgar, vuelvo a mirar el libro en mis manos. La portada sencilla, el contorno de 2 copas de champán sobre un fondo oscuro. La marca sutil de un lápiz labial rojo en una de ellas. Los detalles que cambiaron mi vida. El nuevo libro avanza bien. No es una continuación de Las copas sucias. Es algo diferente, una obra coral que reúne testimonios de mujeres que, como yo, como Teresa, como tantas otras, encontraron la fuerza para romper el silencio, para reclamar su poder, para reconstruir sus vidas tras relaciones abusivas. Lo he titulado provisionalmente Voces que despiertan, porque eso somos. Voces que se niegan a seguir calladas, que resuenan con otras, amplificándose, que nombran lo innombrable, que iluminan los rincones oscuros donde se esconde el abuso, la manipulación, el control. A veces pienso en la Carmela de hace un año, la mujer que temblaba en un garaje a las 3 de la madrugada, sosteniendo 2 copas sucias encontradas en el coche de su marido. La mujer que, por primera vez en 22 años, decía, basta. No sabía entonces el camino que le esperaba, el dolor que tendría que atravesar, los miedos que tendría que enfrentar, las pérdidas que tendría que asumir. Pero tampoco sabía la libertad que encontraría al otro lado, la fuerza interior que descubriría, las relaciones auténticas que construiría, el propósito que daría sentido a su sufrimiento. Si pudiera hablarle a esa Carmela, le diría, no será fácil. Habrá días en que querrás rendirte, en que la incertidumbre te parecerá insoportable, en que la culpa te susurrará que estás exagerando, que podrías haber intentado más, que quizás el problema eras tú, pero sigue adelante, un paso a la vez. Rodéate de quienes te ven realmente, de quienes te sostienen sin juzgarte, de quienes te recuerdan tu valor cuando tú lo olvidas. Y recuerda esto, el miedo es real, pero no define tu destino. La culpa es poderosa, pero no tiene razón. El pasado pesa, pero no determina tu futuro. Mereces una vida plena, una vida propia, una vida donde tu voz sea escuchada, tus sueños respetados, tu autonomía celebrada. Y un día, quizás más pronto de lo que crees, despertarás y te darás cuenta de que ya no vives a la sombra de nadie, que respiras libremente, que caminas con la frente alta, que miras al mundo con ojos nuevos. Ese día, comprenderás que todo valió la pena, que cada lágrima, cada noche en vela, cada batalla legal, cada momento de duda, te trajo exactamente donde necesitabas estar, en el centro de tu propia vida, dueña de tu historia, artífice de tu destino. El sol comienza a ponerse sobre la Ciudad de México. Las luces de los edificios se encienden una a una, como estrellas urbanas. En la calle, la vida continúa. Parejas que pasean, familias que regresan a casa, jóvenes que salen a encontrarse con amigos, vidas entrelazadas en la gran telaraña de la ciudad. Me siento parte de ese tejido vital, ya no como espectadora, no como sombra de alguien más, sino como una mujer completa, imperfecta, resiliente, en constante aprendizaje y crecimiento. Una mujer que encontró en las grietas de su corazón roto, no solo dolor, sino también luz, una luz que ahora comparte, una luz que se niega a ser apagada, una luz que, con suerte, guiará a otras hacia su propio amanecer, porque eso es lo que somos, al final, luces en el camino de otras, faros en la oscuridad, testimonios vivientes de que después de la tormenta, siempre, invariablemente, vuelve a salir el sol.